creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Adi López y a Darwin de Agramonte. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Tae-Chou. 25. Capítulo 25. Siguiente persona hablando pensamientos. El Thor barra solo quería disculparme por la brevedad de este capítulo. Originalmente se suponía que sería más largo, pero me quedé con el bloqueo del escritor por el final e intenté superarlo durante 2 semanas, pero lamentablemente aún lo tengo. En lugar de hacerlos esperar aún más por el capítulo, decidí subir lo que ya tengo. Y en lugar de terminar el arco de Arabasta en este capítulo, lo terminaré en el siguiente. Les aviso que para el próximo capítulo las peleas entre los sombreros de paja y los agentes numerados no serán tan largas. Será, en cierto modo, breve y conciso. De nuevo, siento mucho la espera y que el capítulo sea tan corto. Disfruten de este capítulo. Aaron Tae-Chou barra si tienen alguna pregunta, envíenme un mensaje privado y la responderé. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 25. El fin de Crocodile y Nico Robin. El sol se ponía sobre el desierto de Alabasta y, en medio del desierto, a las afueras de la base Rain, se encontraban Luffy, Crocodile y la señora All Sunday. Luffy y Crocodile se miraban fijamente con expresión seria, mientras que la señora All Sunday, a la derecha de Crocodile, los observaba con una sonrisa claramente falsa. Parece como si la princesa se nos hubiera escapado de entre los dedos una vez más, dijo rompiendo el tenso silencio entre el grupo. No importa, respondió Crocodile, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. Los agentes aún tienen una reunión programada en Arubarna. Contáctalos de inmediato, ordenó mientras miraba a su subordinado. Luffy rió un poco, captando la atención de ambos antes de hablar con calma. No importa dónde estén tus agentes, dijo con calma. No hay forma de que se les escape mi equipo, añadió con seguridad. Es mucha fe la que depositas en un grupo de personas que apenas conoces desde hace un mes, dijo la señora All Sunday mientras miraba a Luffy. Nadie conoce a una tripulación mejor que el capitán, respondió Luffy, dirigiendo su atención a la única mujer allí. La señora All Sunday simplemente lo miró y rió entre dientes. Luffy estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, una brizna de arena surgió del suelo a su derecha y lo partió en 2. Luffy simplemente bajó la mirada hacia la brizna de arena que separaba la parte superior de su cuerpo de la inferior y suspiró antes de volver a hablar con la señora All Sunday. Parece que voy a tener que interrumpir nuestra conversación. Parece que su jefe se está poniendo celoso. Continuaremos cuando termine, señora Robin, dijo Luffy usando el verdadero nombre de la señora All Sunday, sorprendiéndola un poco antes de que ella simplemente sonriera y asintiera antes de responder. Les daré espacio, chicos, dijo antes de alejarse un poco del dúo. El señor de la guerra vio que seguían ignorándolo y gruñó antes de alzar la mano derecha en el aire, y la arena empezó a arremolinarse a su alrededor, cubriéndole la muñeca entera. Desert espada. Gritó mientras bajaba la mano y la clavaba en el suelo, extendiéndola como un torpedo directo hacia Luffy, quien permaneció inmóvil. La arena cortó a Luffy a una roca detrás de él por la mitad como un cuchillo caliente cortando mantequilla.
Así que tenía razón, dijo Luffy mientras las dos mitades de su cuerpo se reunían. ¿No sabes a qué?, añadió con un tono ligeramente decepcionado. Supongo que me equivoqué al suponer que podrías desafiarme, dijo Luffy mientras se ajustaba el sombrero de paja. Bastardo. Gruñó Cocodrilo frustrado. Toma esto. Gritó, dominado por la ira. Levantó la mano derecha y la convirtió en una punta de lanza de arena antes de clavarla en el suelo mientras gritaba. Girasol del desierto. Gritó. Luffy esperaba que algo pasara de inmediato, pero no ocurrió nada. Esperó unos segundos para ver si algo sucedía y justo cuando estaba a punto de ridiculizar a Crocodile por su ataque fallido, la arena bajo sus pies se derrumbó, formando un gigantesco pozo de arenas movedizas de unos 9 metros de ancho, lo que hizo que Luffy comenzara a hundirse en el suelo mientras Crocodile, de pie sobre el gigantesco pozo, lo miraba con aire de suficiencia. Luffy no movió un músculo ni mostró ni una pizca de pánico en su rostro. Simplemente se quedó allí, mirando a Crocodile con expresión aburrida. ¿Has oído hablar de las arenas movedizas?, preguntó Crocodile con arrogancia. Son un entierro fácil en el postre cuando necesitas deshacerte de alguien rápidamente, dijo con una sonrisa burlancia. Con mi fruta arena, soy invencible luchando en el desierto. Añadió con una sonrisa de suficiencia, lo que hizo suspirar a Luffy. ¿De verdad?, preguntó Luffy desde el interior del pozo que se hundía. Bueno, entonces, veamos, añadió antes de transformarse en un rayo y salir disparado del pozo hacia Crocodile. Cuando el rayo estuvo a 60 centímetros del señor de la guerra, volvió a transformarse en Luffy con el puño hacia atrás, cubierto de Haki. Luffy asestó un puñetazo de Superman impregnado de Haki a la cara de Crocodile, haciéndolo caer unos 4,5 metros hacia atrás. ¿Mira eso? Supongo que no eres tan invencible, dijo Luffy con tono aburrido mientras se ajustaba el sombrero de paja. ¿Por qué tú?, gruñó Crocodile mientras intentaba levantarse temblorosamente. Al incorporarse, Luffy vio al señor de la guerra mirándolo con enojo, mientras la sangre le manaba de la nariz y la comisura de la boca. Es hora de morir, alimaña, exclamó Crocodile, sosteniendo su mano derecha frente a él. Sables. Gritó, provocando que se formara un pequeño tornado de arena en la palma de su mano antes de que comenzara a crecer hasta convertirse en una gigantesca tormenta de arena. Luffy vio el gigantesco tornado de arena dirigiéndose hacia él, pero no hizo nada. Simplemente se quedó allí parado, entrecerró los ojos, levantó la mano izquierda en el aire y cubrió la palma con un rayo. Juicio. Gritó mientras bajaba la mano con un movimiento rápido. Al llegar a su costado, un gran rayo surgió del cielo despejado del atardecer y cubrió todo el tornado de arena, dejando tras de sí una estatua de cristal de un tornado. Qué curioso lo de los rayos, dijo Luffy mientras caminaba hacia la estatua. Es 5 veces más caliente que la superficie del sol, añadió antes de golpear la estatua de cristal, rompiéndola en millones de pedazos. Creo que ya he jugado bastante. ¿No te parece?, preguntó Luffy retóricamente, ladeando la cabeza. Es hora de ponerse serios, añadió con un tono frío e impasible. Crocodile se asustó un poco al oír eso. Acababa de ver a Luffy ejecutar uno de sus ataques más poderosos como si nada, y ahora dice que ni siquiera hablaba en serio, que solo estaba jugando. Eso le pareció completamente absurdo. Luffy miró a Crocodile con los ojos entrecerrados antes de despegar del suelo y lanzarse hacia él con una gran demostración de velocidad natural. En un abrir y cerrar de ojos, Luffy apareció frente al señor de la guerra y hundió su rodilla en el estómago de Crocodile, dejándolo sin aliento y haciéndole toser sangre. Luffy entonces levantó la mano izquierda en el aire, cerrando el puño, y asestó un poderoso puñetazo impregnado de Haki en la espalda de Crocodile, estrellándolo contra el suelo, formando un pequeño cráter en el proceso. Ruega, dijo Luffy con frialdad mientras miraba al señor de la guerra derrotado. Ruega por tu vida, alimaña, añadió. Crocodile tose un poco más de sangre en la arena antes de intentar levantarse. Nunca te rogaré por nada, dijo Crocodile con voz ronca antes de ser interrumpido por una patada con Haki en la cara, haciéndolo caer de nuevo a la arena. Lo siento, no lo entendí bien. Parece que mi pie te interrumpió, dijo Luffy con sarcasmo antes de mirar a sus pies y ver un diente clavado en la arena. ¿Podrías mirar esto?, dijo mientras recogía el diente. Parece que te falta un diente, añadió con una risita antes de volver a dejarlo en la arena y pisarlo. Ahora, suplica. Dijo mientras la sonrisa divertida desaparecía en su rostro y una mirada fría e impasible tomaba su lugar.
Luffy entonces lanzó una fuerte oleada de haki de conquistadores dirigida solo al señor de la guerra. Luffy sabía que Crocodile no sería noqueado por el haki, pero en su estado actual, le trastornaría la mente y le haría lo que más amaba: el miedo a la introspección. La oleada de haki impactó a Crocodile de lleno y, en el momento en que lo impactó, un escalofrío le recorrió la espalda, haciéndole temblar ligeramente. Entonces levantó la cabeza de la arena y miró a Luffy con una pequeña cantidad de miedo presente en su rostro. Vio que Luffy comenzó a caminar hacia él, lo que le hizo desviar la mirada hacia los pies de Luffy donde podía escuchar pasos en su cabeza. Sabía que era imposible, pero con cada paso que daba Luffy sonaba como alguien caminando sobre un piso de madera con botas de metal y con el paso amenazante que tomaba Luffy, los sonidos se hicieron cada vez más fuertes en la cabeza de Crocodile aumentando su miedo hasta que Luffy se detuvo frente a su cara. Un Crocodile extremadamente aterrorizado miró a Luffy y vio que lo miraba fijamente con brillantes ojos rojos que parecían mirar directamente a su alma. Ruega, dijo Luffy con un tono amenazador que le provocó escalofríos a un cocodrilo aterrorizado. Cocodrilo intentó hablar, pero no le salió la voz, y al ver que no decía nada, Luffy entrecerró los ojos y miró al señor de la guerra, gravemente golpeado, con una mirada amenazante antes de levantar la pierna derecha, cubrir su pie desde la espinilla hacia abajo con un rayo y estrellarle la cabeza contra el suelo. He dicho. Pisotón ruega. Pisotón ahora ruega. Pisotón por favor, detente. Gritó finalmente Crocodile con voz ronca, lo que hizo que Luffy se detuviera. Bueno, eso no fue tan difícil, dijo Luffy antes de colocar su pierna derecha sobre la espalda de Crocodile. Ata. Dijo en un tono autoritario haciendo que cuerdas de relámpagos brotaran de debajo de su pie y atraparan al señor de la guerra en su lugar. Eso debería aguantar, dijo Luffy antes de mirar a su derecha, donde estaba Nico Robin, y le indicó que se acercara. La segunda al mando de Crocodile la acompañó hasta Luffy, contoneando las caderas ligeramente, lo que hizo sonreír a Luffy. Sigues impresionándome, sombrero de paja, dijo con una sonrisa provocando que Luffy se riera. Mi objetivo es complacer, respondió antes de comenzar a mirar alrededor del desierto. ¿Qué estás buscando? Preguntó. Algún lugar donde sentarse, respondió Luffy provocando su sonrisa. Creo que puedo ayudar, dijo antes de llevarse la mano a los labios y silbar con fuerza, lo que hizo que Luffy viera algo corriendo hacia ellos desde Rain Base. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura apareció frente al dúo, sorprendiendo a Luffy. Parecía un caimán banana, pero era diferente. Era un poco más pequeño y llevaba una silla de montar atada a la espalda. ¿Qué pasa? Preguntó Luffy mientras examinaba al caimán. Es un F1I, o mejor conocido como Acelegator, dijo mientras él se acercaba al caimán y se subía antes de dejar que Luffy subiera. Es un subtipo de caimán banana, menos feroz que la raza habitual, y capaz de alcanzar velocidades altísimas en el desierto de Sandora, explicó mientras Luffy subía a la silla con ella. Esto es muy cómodo, dijo Luffy al sentarse. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una botella de whisky junto con 2 vasos. Le entregó uno a Robin antes de servirles un trago a ambos. Robin tomó el vaso de whisky y se lo bebió antes de arrepentirse de inmediato de su decisión. Empezó a toser y sus ojos se llenaron de lágrimas, lo que provocó la risa de Luffy. Se supone que debes tomarlo a sorbos, no de un trago, dijo con voz divertida. Gracias por el consejo, dijo con sarcasmo. ¿Por qué estás tan relajado? Preguntó mientras miraba a Luffy. ¿No vas a ayudar a tu tripulación a detener la guerra? Preguntó confundida. Detendré la guerra, respondió Luffy. Pero mi tripulación necesita librar sus propias batallas, añadió antes de dar un sorbo a su bebida. Entonces, ¿vas a dejar que luchen contra los agentes numerados? Preguntó. Sí, no puedo ir a rescatarlos todo el tiempo. Necesitan aprender a luchar solos, dijo, lo que la hizo asentir. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera, alguien aterrizó en el suelo entre el caimán y el cocodrilo, sorprendiéndolos a todos. Cuando Luffy miró, vio a un hombre con una larga túnica blanca con motivos marrones en forma de estrellas y un sombrero a juego. ¿Quién eres y de dónde demonios has salido? Preguntó Luffy, disgustado por la idea de sorprenderse tan fácilmente. Ese es uno de los 2 guardias principales en Arabasta, dijo Robin haciendo que Luffy asintiera con la cabeza. ¿Quién eres y por qué estás con esa mujer? Preguntó Pet mientras ponía la mano sobre su espada, lo que hizo que Luffy entrecerrara los ojos. Soy a quien la princesa contrató para salvar este país, respondió Luffy con calma.
Si estás aquí para salvar el país, ¿qué haces con esa mujer? Preguntó mientras señalaba a Robin. ¿Tu madre nunca te enseñó que es de mala educación señalar, y menos aún a una dama? Dijo Luffy, provocando la risa de Robin. En cuanto a tu pregunta, ella trabaja para mí, dijo, sorprendiendo tanto a Robin como a Pei. Era mi espía dentro de la organización de Crocodile. Ahora que Crocodile ya no está, ha vuelto para unirse a mi tripulación, mintió Luffy con naturalidad. ¿Dónde está la princesa? Preguntó Pei. La envié a ella y al resto de mi tripulación a Alubarna. Si se dan prisa, podrán alcanzarlos, dijo Luffy mientras señalaba hacia donde se dirigía el cangrejo gigante que los transportaba a todos. Pei miró hacia donde señalaba Luffy y estaba a punto de irse en esa dirección, pero se detuvo y miró a Luffy. ¿No vienes? Preguntó provocando que Luffy se riera. Soy mucho más rápido que tú, así que adelante, dijo Luffy antes de girarse y mirar al cocodrilo atado. Además, todavía tengo algo que hacer, añadió con una voz fría que le provocó escalofríos a Pei. Pei asintió antes de transformarse en halcón y alejarse volando. Entonces, ¿ahora trabajo para ti? Preguntó Robin con tono burlón, provocando la risa de Luffy. Bueno, iba a pedirte que te unieras a mi tripulación, dijo Luffy mientras se giraba y miraba a Robin. ¿Y por qué haría eso? Preguntó. Ya no tendrás que correr, respondió Luffy, haciendo que la sonrisa desapareciera de su rostro. ¿Quieres leer el poneglyph que la familia Nefertari tiene en su posición, verdad? Preguntó, sorprendiéndola. ¿Cómo lo supiste? Preguntó con voz sorprendida. Vamos, no fue tan difícil de adivinar, dijo Luffy antes de tomar un sorbo. Al final de todo esto, Arabasta será mi territorio. ¿Puedo pedirle al rey que nos lleve al poneglyph para que lo leas? Dijo Luffy, lo que la hizo mirarlo unos minutos antes de reír entre dientes. ¿Por qué todos ustedes los de siempre causan tantos problemas? Preguntó sin esperar realmente una respuesta, solo para sorprenderse cuando Luffy respondió. Es nuestra voluntad. Es la voluntad de Ge, respondió Luffy, haciendo que ella girara la cabeza de golpe y lo mirara con ojos del tamaño de platos. Hablas como si supieras el significado de la Ge, dijo provocando que Luffy se riera. Sí, respondió, sorprendiéndola aún más. Digamos que dos idiotas que conocen toda la historia de lo que pasó en el siglo vacío se emborracharon una noche y decidieron contarlo todo, dijo, haciendo que la pobre Robin temblara de emoción. Apenas logré escapar antes de que me lo contaran todo, dijo Luffy con una risita. ¿Por qué escapaste? Preguntó Robin alzando ligeramente la voz. Porque, si me lo hubieran dicho, le habría quitado toda la diversión de descubrir lo que pasó por mí mismo, dijo Luffy haciéndola entender. Estoy seguro de que no quieres que te diga lo que sé ahora mismo. Eso solo te quitaría la satisfacción de descubrirlo por ti mismo y haría que aquello por lo que tu gente murió no tuviera sentido, dijo, provocando que se le llenaran los ojos de lágrimas. Así que sí existe, susurró para sí misma. Río Poneglyph sí existe, dijo con lágrimas en los ojos. Luffy sonrió y la rodeó con el brazo antes de abrazarla. Sí, existe, susurró, lo que le hizo empezar a sollozar en su pecho. Había perdido la esperanza, dijo entre sollozos. Si este poneglyph en Arabasta no hubiera revelado nada, me rendiría, pero tú, acabas de decir que conoces a alguien que conoce toda la historia, ¿verdad? Preguntó aún sin creerlo. Sí, si te unes a mi tripulación, te dejaré conocerlo cuando lleguemos al archipiélago Sabaody, respondió Luffy antes de secarle las lágrimas. Robin soltó a Luffy y comenzó a secarse las lágrimas antes de hablarle con entusiasmo. Tengo que irme, dijo apresuradamente. Si lo que dices es cierto, tengo que empezar a buscar al resto de los poneglyphs, dijo mientras se ajustaba la ropa. Tranquila, dijo Luffy mientras la agarraba por los hombros. Tienes que ir más despacio. No te apresures, los poneglyphs no van a ninguna parte, tienes que ir paso a paso, dijo Luffy con calma y voz seria. Ohara era demasiado impaciente, avanzaron demasiado rápido por poco tiempo y eso los llevó a la destrucción, dijo con gravedad, haciéndola estremecerse ligeramente al mencionar su ciudad natal. Tienes que tomarte tu tiempo. No te precipites hacia la muerte, tómate un tiempo y detente a oler las rosas, a ver el mundo. Si sigues al ritmo que llevas ahora mismo, solo atraerás la atención no deseada de esos 5 bastardos del gobierno, dijo con un leve gruñido al mencionar a las 5 estrellas antiguas. ¿Cómo puedo detenerme y oler las rosas cuando donde quiera que voy la gente intenta matarme? Gritó Barra preguntó. Por eso te pedí que te unieras a mi tripulación, respondió Luffy con calma.
Puedo protegerte ante cualquier cosa que el gobierno te eche encima, incluso a un almirante, dijo intentando calmarla. Sí, claro, dijo sin creerse lo que Luffy le ofrecía. Pero como mi empleador actual ya no trabaja, dijo mientras miraba más allá de Luffy, hacia el cuerpo atado de Crocodile. Creo que me uniré a tu tripulación, dijo con una sonrisa que hizo que Luffy le devolviera la sonrisa. Perfecto, dejaré que tú intentes convencer a la tripulación de que no los matarás, dijo Luffy en tono de broma. Parece fácil, respondió con seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Preguntó mientras miraba a Crocodile. Le prometí a Smoker que lo atraparía cuando terminara con él, respondió Luffy antes de terminar su bebida. Realmente me sorprende que no haya intentado escapar todavía, señaló. No puede, respondió Luffy, confundiéndola. El rayo está imbuido de Aki y, mientras lo ata, también envía pequeñas cantidades del mismo rayo imbuido de Aki a través de su sistema nervioso, dijo mientras se giraba y miraba al señor de la guerra, gravemente golpeado. Eso es un poco exagerado, dijo Robin provocando que Luffy se riera. Todo en mí es abrumador, respondió, haciéndola reír. Justo cuando estaba a punto de responderle algo a Luffy, su caracol transpondedor empezó a sonar. Puru 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 clachacola, dijo Luffy hacia el caracol. Estamos todos listos aquí, capitán, dijo Gem a través del teléfono para llamar la atención de Robin. ¿Cuántos conseguiste? Preguntó Luffy. Logramos reunir todos los millones y miles de millones que había en los diferentes pueblos de Arabasta. Solo quedan los que Crocodile tiene como rebeldes y guardias reales, dijo Gem, sorprendiendo aún más a Robin. Entonces, todo lo que nos queda es reclutar a los agentes numerados, dijo Luffy con una sonrisa. Lo dejo en sus manos, capitán, respondió Gem, provocando que Luffy se riera. La diversión empieza al amanecer, entonces les daré el golpe, dijo antes de volverse hacia Robin y hacerle una pregunta. ¿Sabes de algún lugar secreto donde pueda reunirme? Preguntó en voz baja. Sí, el café de la araña, dijo ella también en voz baja. Está en el desierto, entre Nanoana y Alubarna, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera antes de volver a centrarse en el caracol. Escucha, dijo para llamar la atención de Gem. Quiero que tú, Mikita, Mariane y Hiro vayan al café de la araña en el desierto, entre Nanoana y Alubarna, dijo con tono autoritario. Y espérenme allí, añadió. Sí, señor, respondió Gem. Iremos allí ahora, dijo. Bien, nos vemos entonces, dijo Luffy antes de colgar y guardar el caracol transpondedor en su abrigo. ¿Quién era? Preguntó Robin con curiosidad. Lo conocerías como el señor 5, respondió Luffy con una sonrisa que hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. Así que muchos de nuestros agentes no han respondido, dijo, provocando la risa de Luffy. ¿Y ahora cuál es el plan? Preguntó, provocando que Luffy suspirara y mirara a Crocodile antes de hablar. Ahora a esperar a que empiece la diversión, dijo antes de girarse y mirarla con curiosidad antes de hacerle una pregunta. ¿No sabrás por casualidad lo que tiene planeado en Alubarna? Preguntó. Tiene una bomba preparada para explotar en la plaza, pero no sé dónde la escondió, dijo. Eso ayuda, dijo Luffy antes de ponerse a pensar. Ojalá hubiera una manera de decírselo a Smoker, se dijo a sí mismo lo suficientemente alto para que Robin lo oyera. ¿Estáis trabajando juntos? Preguntó en tono divertido. Es más bien un alto el fuego temporal, dijo provocándole risa. Seguro que lo resolverá de alguna manera, dijo Luffy antes de saltar del caimán. Es hora de ir a Alubarna, dijo mientras miraba al cielo y comenzaba a intentar convocar una nube de tormenta. Bueno entonces, sube y vámonos, dijo ella provocando una ligera risita. Tengo mi propio vehículo, dijo mientras una nube de tormenta comenzaba a descender lentamente del cielo, sorprendiendo a la antigua Baroque Works. Hace mucho más fresco por la noche y hay mucha más humedad en el aire. Debería ser suficiente para mantener una nube, dijo Luffy antes de acercarse al cocodrilo atado. Luego levantó al señor de la guerra y lo arrojó sobre la nube antes de subirse de un salto y mirar a Robin. ¿No vienes? Preguntó, despertándola del susto. Claro, dijo, algo indecisa ante la idea de sentarse en una nube. Saltó del cocodrilo y caminó sobre la nube, donde Luffy extendió las manos para que se agarrara. Agarró la mano de Luffy antes de que la subieran con cuidado a la nube. Luffy le ordenó mentalmente a la nube que preparara 2 sillas para que se sentaran, y así lo hizo, lo que provocó que Luffy llevara a Robin hasta los asientos.
Después de sentarse, 3 rayos salieron disparados de la nube y se envolvieron alrededor del cuerpo de Crocodile, actuando como cinturones de seguridad. No querría que se cayera, dijo Luffy en tono de broma. La nube se desprendió y comenzó a ascender hacia el cielo, donde se estabilizó a unos 900 metros. «¡Guau, esto es increíble!», dijo Robin mientras miraba la nube y el mundo que se extendía debajo. «Sí, lo es», respondió Luffy mientras miraba a su alrededor. Volaban a unos 65 kilómetros por hora sobre los desiertos de Arabasta. «¡Qué noche tan tranquila!», dijo Luffy mientras se recostaba y miraba las estrellas. «Es una pena que mañana los desiertos se tiñan de rojo sangre», añadió con una risita sombría. «Pensé que ibas a detener la guerra antes de que alguien pudiera lanzar el primer golpe», dijo Robin mientras miraba a Luffy confundida. «Lo era, pero esa princesa es demasiado pacifista», dijo con tono serio. «Creo que le hará bien presenciar la muerte», añadió. «Entonces, ¿vas a dejar que se maten entre ellos solo para darle una lección a la princesa sobre la muerte?», preguntó alzando ligeramente la voz. «Sí», dijo Luffy, haciéndole abrir los ojos de par en par. «Si algún día va a convertirse en la reina de estas tierras, es algo que ella tiene que aprender», dijo mientras se ajustaba el sombrero y miraba hacia abajo, al mundo. «Pasó toda su vida al principio del Grand Line, no tiene ni idea de lo malvado y vil que es este mundo», espetó Luffy con disgusto. «Cuanto más te adentras en el Grand Line, peor se pone», añadió. «¿Y todo es culpa de ellos?», gruñó. Robin notó que sentía un gran odio por quienquiera que se refiriera, así que guardó silencio y no dijo nada. Luffy estuvo a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera hablar, algo allá abajo le llamó la atención. «¿Podrías mirar eso?», dijo Luffy mientras se inclinaba ligeramente sobre el borde de la nube. «¿Qué pasa?», preguntó Robin mientras se inclinaba sobre Luffy para echar un vistazo. «Es mi tripulación», dijo con una leve sonrisa. «Y van a lomos de patos», añadió con una risita. «Ese debe ser el escuadrón de patos supersónicos de Arabasta», dijo Robin, lo que provocó que Luffy la mirara con extrañeza. «¿Patos supersónicos?», preguntó negándose a creer que algo tan ridículo pudiera existir. «Sí, son los más rápidos de todo Arabasta», dijo antes de volver su atención a la tripulación de Luffy. «¿Vamos a bajar a buscarlos?», preguntó. «No», respondió Luffy, captando su atención. «Como dije antes, esta es su batalla. Si las cosas se tuercen, intervendré», dijo, haciéndola asentir. Recreo de día. Luffy y Robin se quedaron con su tripulación toda la noche, siguiéndolos mientras atravesaban el desierto a lomos de pato. Por fin amaneció y la capital de Arabasta, Alubarna, por fin estaba a la vista. Al acercarse a la capital, Luffy vio a todos los miembros de su tripulación ponerse túnicas iguales que les cubrían todo el cuerpo. «Inteligente», dijo Robin con una sonrisa mientras observaba a sus nuevos compañeros de tripulación. Luffy no dijo nada, simplemente sonrió con sorna ante la decisión de su tripulación. Levantó la vista y echó un vistazo a la parte más lejana de su nube, donde vio una gran nube de polvo que viajaba por el desierto rumbo a Alubarna. «Y ese debe ser el ejército rebelde», dijo Luffy mientras observaba la nube de polvo. «Parece que la fiesta está a punto de comenzar», añadió Luffy antes de volver a centrarse en su tripulación. «Tu tripulación está a punto de recibir visitas», dijo Robin mientras señalaba hacia la capital. Luffy miró hacia donde señalaba y entrecerró los ojos intentando descifrar lo que veía. Tardó unos segundos en distinguir lo que había allí, y aún así, seguía sin estar seguro. Por lo que podía ver, parecía la silueta de 5 personas junto a las murallas de la ciudad. «Supongo que esos son los agentes cocodrilo enviados aquí», preguntó mientras miraba a Robin. «Sí, ese es el señor 1 y su compañera, la señora Doble Dedo, el señor 2, y el señor 4 y su compañera, la señora Feliz Navidad», dijo ella causando que Luffy echara un vistazo a su tripulación. «¿Qué van a hacer ahora los 9? se preguntó Luffy mientras observaba a su tripulación con los ojos entrecerrados. Justo cuando el grupo se acercaba a Alubarna, Luffy notó que 3 de ellos empezaban a disminuir la velocidad antes de alejarse del grupo y esconderse tras unas rocas. Luffy detuvo inmediatamente la nube y la mantuvo suspendida entre los 2 grupos. «¿Y ahora qué tenemos aquí?», se preguntó mientras se levantaba y comenzaba a usar su haki de observación. «¿Por qué se detuvieron esos 3?», preguntó Robin, levantándose también.
Esos tres son la princesa, Honri y Yosaku, dijo Luffy antes de girarse y mirar al resto de su tripulación, que empezó a dividirse en grupos uno a uno, atrayendo a un par de agentes de Baroque Works para que los siguieran. Esos son Nami, Nojiko y Zoro, dijo señalando a los tres patos que se dirigían a la puerta oeste con el señor Uno y la señora Doublefinger pisándoles los talones. Esos son Usopp y Chopper, dijo señalando a los dos patos que se dirigían a la puerta sur con el señor Cuatro y la señora Merry Christmas siguiéndolos. Y ese es Sanji Y. Un camello, añadió Luffy con un tono serio y una gota de sudor, mientras señalaba a los dos patos que corrían hacia la puerta suroeste tras atropellar al señor Tos. ¿Qué equipo más interesante tenéis ahí?, dijo Robin riendo. No tienes ni idea, respondió Luffy antes de volver a centrarse en la princesa y el dúo de cazarrecompensas. Los tres se asomaron tras la roca para comprobar si no había moros en la costa. Tras asegurarse de que no había nadie cerca, se dirigieron hacia donde la gran nube de polvo se acercaba a la capital. Así que se dirigen directamente hacia el ejército rebelde, observó Luffy. ¿Entonces a quién vas a seguir?, preguntó Robin mientras miraba a Luffy. ¿Vas a vigilar a tu tripulación o a la princesa?, preguntó ella provocando la risa de Luffy. Por mucho que quiera ver qué hace la princesa, creo que quiero ver cuánto ha crecido mi tripulación desde que entró en Grand Line, dijo Luffy sorprendiendo a Robin. ¿Sabes? Eres realmente difícil de entender, dijo provocando la risa de Luffy. No te sientas mal, dijo Luffy con una sonrisa burlancia. A veces me cuesta comprenderme, añadió, provocándole una risita antes de entrecerrar los ojos y adoptar una expresión seria. Vamos a ver si el entrenamiento de mi tripulación valió la pena, dijo. Y por su bien, espero que así sea, añadió antes de que la nube se alejara en dirección a Zoro y Nami. Fin del capítulo. Disculpen de nuevo por el capítulo más corto. El próximo capítulo concluye el arco de Arabasta. Por favor deja un comentario. Capítulo 26. Todo termina. Luffy y Robin llegaron casi al centro de Alubarna mientras su tripulación estaba dispersa por toda la ciudad y sus alrededores. Cuando Luffy alcanzó una posición donde podía sentir a todos los miembros de su tripulación, detuvo la nube y volvió a sentarse en su trono. Robin lo miró con una expresión ligeramente confundida. Todos los miembros de tu tripulación parecen estar en lugares completamente diferentes y todas sus batallas parecen tener lugar al mismo tiempo, dijo mientras miraba a Luffy, quien simplemente le devolvió la sonrisa y cruzó las piernas. ¿Cómo exactamente vas a observar todas sus peleas?, preguntó con una expresión confusa, provocando la risa de Luffy. Te sorprenderán las cosas increíbles que el Haki te permite hacer, respondió Luffy antes de cerrar los ojos y comenzar a usar su Haki de observación mientras Robin observaba desde la nube para ver qué sucedía. Luffy encontró a cada miembro de su tripulación y a sus oponentes. Luego los concentró y bloqueó cualquier otra fuerza vital que estuviera presente. Ahora, que comience el juego, dijo mientras observaba a su tripulación. Zoro, Nami y Nojiko contra el señor Uno y la señora Doble Dedo. Zoro estaba de pie frente a Mr. Uno y Ms. Doublefinger con las manos en las espadas, mientras que Nojiko, a su derecha, sostenía su bastón de 3 secciones en diagonal tras la espalda, con la mano derecha sujetando la sección superior y la izquierda la inferior. Nami estaba de pie a cierta distancia detrás del dúo, con 3 miembros del equipo Super Sonic Duke animándolos. Ve por ellos, hermanita, gritó mientras levantaba el puño. Demuéstrales, Zoro. Continuó, haciendo que Zoro y Nojiko fruncieran el ceño. No necesitamos animadores. Escóndanse en algún sitio, le gritó Zoro, a lo que ella ignoró. Los dos agentes de Baroque Works empezaron a caminar con calma, como si ni siquiera se sintieran amenazados por la presencia de los sombreros de paja. Al empezar a caminar, Zoro y Nojiko levantaron la guardia de inmediato, pero para su sorpresa, los dos agentes de Baroque Works simplemente los pasaron de largo como si no existieran y se dirigieron hacia Nami. La regla principal de asignación dice que todos los objetivos más débiles deben ser eliminados primero, dijo el señor Uno con voz ronca. Le mostraremos cómo los profesionales manejan estas cosas, dijo la señora Doble Dedo con frialdad mientras balanceaba sus caderas. ¿Qué? ¿Te refieres a mí?, preguntó Nami mientras buscaba ayuda, solo para ver que los patos que la acompañaban ya habían huido. Espera un momento. Deshacerme de mí no servirá de nada, dijo con una risita nerviosa. Claro, soy bonita y sé vestirme, pero no tengo habilidades de lucha, dijo mientras levantaba la mano. Sí, lo sabemos, es bastante obvio, dijo la señora Doble Dedo.
Como dijimos, eliminar primero a los débiles es la manera más rápida de trabajar, añadió con una sonrisa burlona, lo que hizo que Nami entrara en pánico antes de salir corriendo. Por eso le dije que se callara y se escondiera, dijo Zoro mientras observaba cómo Nami se alejaba. Esa es mi hermana, siempre causando algún tipo de problema, dijo Nojiko con un suspiro antes de darse la vuelta y salir corriendo tras los agentes con Zoro justo detrás de ella. Luffy y Robin, esa chica necesita crecer y aprender que ya no está en el East Blue, dijo Luffy con un suspiro mientras abría los ojos. Todavía tiene tiempo, dijo Robin mientras se giraba para mirar a Luffy. Solo necesitas un poco de paciencia, añadió con una sonrisa. Eso es algo que no tengo, refunfuñó Luffy en voz baja antes de cerrar los ojos y concentrarse en la batalla de abajo. Justo cuando estaba a punto de centrarse en la pelea entre Usopp y Chopper, su haki de observación alertó de que alguien se dirigía hacia la ciudad a una velocidad asombrosa. Vuelvo enseguida, le dijo Luffy a Robin antes de transformarse en un rayo y teletransportarse desde la nube antes de que ella tuviera oportunidad de interrogarlo. El desierto a las afueras de Alubarna, un rayo cayó en el desierto, levantando una gran cantidad de polvo. Cuando el polvo se disipó, se pudo ver a Luffy de pie con una mirada apática mientras observaba una gran nube de polvo que se acercaba, acompañada del sonido de un motor que se hacía cada vez más fuerte a medida que la nube se acercaba. Al acercarse la nube de polvo, Luffy vio a Smoker conduciendo una motocicleta hacia él. Al verlo allí, Smoker comenzó a reducir la velocidad antes de detenerse por completo a unos 4-5 metros frente a Luffy. ¿Qué haces aquí?, preguntó Smoker mientras se ponía las gafas protectoras. ¿No tienes un señor de la guerra contra el que luchar, o te asustaste?, dijo Smoker, provocando la risa de Luffy. Ya me encargué de eso, dijo Luffy, sorprendiendo a Smoker. Además, normalmente son los marines los que se esconden y salen corriendo, bromeó Luffy, provocando un tic en los ojos de Smoker. Todavía no he respondido a mi pregunta, dijo Smoker entrecerrando los ojos. Solo vine aquí para avisarte que Crocodile tiene una bomba lista para explotar en algún lugar cerca de la plaza, dijo Luffy, lo que hizo que Smoker levantara una ceja. Y déjame adivinar, ¿no sabes en qué parte de la plaza estás?, preguntó Smoker, provocando la risa de Luffy. ¿No crees que eso hubiera sido demasiado fácil?, dijo Luffy provocando un suspiro del capitán marino. Supongo, dijo Smoker. Entonces te dejaré continuar con tu búsqueda de bombas, dijo Luffy antes de convertir su cuerpo en un rayo y dispararse directamente hacia el cielo antes de que Smoker pudiera hacer más preguntas. Malditos piratas, gruñó Smoker antes de acelerar el motor y despegar hacia Alubarna. De vuelta a la nube, Robin observaba las peleas cuando, de repente, un destello brillante la sobresaltó. Al voltearse, vio a Luffy allí de pie con una sonrisa burlona, lo que le hizo fruncir el ceño. ¿Lo hiciste a propósito, no?, preguntó, provocando que Luffy se riera. No sé de qué hablas, respondió Luffy antes de volver a sentarse en su trono y cerrar el ojo. Luego reanudó la observación de su tripulación con su haki de observación. Usopp y Chopper contra el señor 4 y la señora Feliz Navidad. Usopp y Chopper se encontraban en la puerta sureste, frente a Mr. 4, su compañera, Ms. Merry Christmas, y su perro de aspecto extremadamente extraño. Usopp tenía su onda desenfundada y las gafas de francotirador puestas, mientras que Chopper se encontraba en su forma de punta pesada. Ambos tenían una expresión extremadamente seria. Desde arriba, Luffy estaba impresionado por Usopp. No percibía más que determinación emanando de él. Su confianza no era la necesaria, pero aún así, estaba extremadamente decidido. Está bien, Chopper, no hagamos ninguna locura. Aún no sabemos qué habilidades locas tienen estos dos, y ni hablar de ese perro de aspecto extraño, dijo Usopp mientras miraba a los dos agentes. Bien, respondió Chopper. La señora Merry Christmas los miró a ambos antes de sonreír con suficiencia, saltar al aire y empezar a excavar en el suelo, levantando mucho polvo que impedía que Usopp y Chopper vieran lo que estaba pasando. ¿Qué demonios está haciendo?, gritó Usopp mientras cargaba su onda y apuntaba a la nube de polvo. No quiero esperar y descubrirlo, dijo Chopper, lo que provocó que Usopp asintiera con la cabeza antes de quitar la goma de su tirachinas y gritar. Ataque especial. Estrella explosiva. Gritó mientras disparaba un perdigón a la nube de polvo. El pequeño perdigón se hundió en la nube y explotó al impactar contra el suelo donde se encontraban los dos agentes. La explosión levantó aún más polvo, pero a Usopp y Chopper no les importó.
Ambos sabían que no eran los mejores luchadores, así que no iban a dejar pasar la oportunidad de terminar la pelea antes de que comenzara. Una vez que la nube de humo finalmente desapareció, Usopp y Chopper vieron que no había rastro de los dos agentes de Baroque Works por ningún lado. Solo había un gran agujero en el suelo en su lugar, pero Chopper y Usopp no le dieron mucha importancia. Pensaron que había sido causado por la estrella explosiva de Usopp. ¿Los conseguimos?, preguntó Chopper mientras miraba a su alrededor. No lo sé, respondió Usopp. No los veo por ningún lado, así que quizás sí, muévete. Gritó Usopp mientras su haki de observación le advertía del peligro que se acercaba. Chopper y Usopp saltaron rápidamente desde donde estaban, Usopp a la derecha y Chopper a la izquierda. Un agujero se abrió en el suelo donde estaban. Al aterrizar a unos 3 metros del agujero, Chopper se vio obligado a saltar de nuevo al abrirse otro agujero debajo de él. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Chopper en el aire. Están bajo tierra, gritó Usopp antes de saltar desde su posición. En cuanto sus pies se separaron del suelo, se abrió un agujero en la arena. Al aterrizar, oyó risas a través de los agujeros. Ja 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 ja, rió la señora Merry Christmas mientras asomaba la cabeza por uno de los agujeros. Soy la señora Merry Christmas y comí la fruta topo topo, así que soy una humana topo, dijo rápidamente. Y ahora soy yo quien les presenta a nuestro cuarto bateador, dijo mientras agitaba la mano y miraba a lo lejos, hacia la puerta sureste. Cuando Usopp y Chopper miraron, vieron al señor 4 saliendo lentamente del subsuelo por un agujero con un bate de béisbol gigante con el número 4. Señor 4, vamos, rápido, señor 4. Date prisa. Date prisa, dijo la señora Merry rápidamente. Y nuestro lanzador estrella, la Zoro, dijo mientras el perro de aspecto extraño salía de un agujero detrás de Usopp. ¿El perro es un lanzador?, preguntó Usopp con cara de confusión. El extraño perro estornudó y lanzó una pelota de béisbol a una velocidad vertiginosa, dejando a Usopp y Chopper con los ojos como platos. Usopp se lanzó al suelo, fallando por poco. La pelota voló hacia Mr. 4, quien blandió el bate gigante y la golpeó con una precisión y potencia impecables, enviándola de vuelta hacia Usopp, que seguía en el suelo. Chopper vio la trayectoria de la pelota y se dio cuenta de que Usopp no podría esquivarla a tiempo. Inmediatamente corrió hacia Usopp, intentando llegar antes que la pelota, pero, por desgracia, no fue lo suficientemente rápido. Justo cuando la pelota estaba a 1,5 metros de Usopp, ocurrió lo más extraño para la señora Merry Christmas y Mr. 4. Un rayo cayó del cielo y golpeó la pelota, haciéndola explotar. La explosión envió a Usopp y Chopper rodando a pocos metros de distancia. Los dos agentes de Baroque Works estaban desconcertados por lo sucedido, pero Usopp y Chopper sabían exactamente qué había pasado. Ese rayo significaba una cosa y solo una. Luffy estaba observando. Usopp y Chopper se levantaron lentamente del suelo, cubiertos de pequeños moretones y quemaduras en el cuerpo de Usopp. Vaya, qué suerte tienen, exclamó rápidamente la señora Merry Christmas. Pero a ver si la suerte los salva otra vez, añadió antes de indicarle a la Zoro que lanzara otra. El perro estornudó de nuevo, lanzando otra pelota a Usopp, quien salió corriendo hacia Chopper. Mr. 4 se hundió en el agujero donde estaba antes y emergió de uno nuevo detrás de Usopp y Chopper, en posición de bateo. Tanto Usopp como Chopper saltaron para quitarse de en medio, asegurándose de caer de pie, sabiendo que Mr. 4 iba a devolverle la pelota a uno de ellos. Tal como esperaban, el gigantesco bateador les devolvió la pelota. La única diferencia era que esta vez, apuntaba a Chopper. Cuidado, le gritó Usopp a Chopper, quien saltó hábilmente por los aires esquivando la pelota. Esta impactó unas ruinas antiguas en el desierto y explotó, sorprendiendo a Usopp y Chopper. Pensaron que la primera explosión se debió al rayo de Luffy, pero al parecer la pelota era como una bala de cañón. Usopp, decidido a pensar rápidamente en su plan de ataque antes de que dos agentes los atacaran de nuevo, comenzó a mirar a su alrededor buscando algo que les resultara ventajoso. Usopp, ¿qué hacemos?, le preguntó Chopper a Usopp mientras vigilaba al enemigo. Usopp no respondió de inmediato. Lo pensó unos segundos antes de tener una idea. Tengo un plan, dijo Usopp para llamar la atención de Chopper. Convertiremos su mayor ventaja en su perdición, dijo, confundiendo a Chopper. ¿Cómo?, preguntó Chopper mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Escucha, solo necesito que mantengas ocupado al grandullón, dijo Usopp mientras buscaba en su bolsa.
Chopper asintió antes de correr hacia Mr. 4 con el puño en alto, listo para golpearlo. Justo cuando blandía el puño, Mr. 4 se hundió en el agujero, esquivando el puñetazo de Chopper. Como el puñetazo de Chopper falló, la risa de Mrs. Merry Christmas resonó por todos los agujeros. Son unos idiotas. Les digo que son unos idiotas. Idiotas. Dijo rápidamente. No, tú eres el tonto. Respondió Usopp con su onda hacia atrás. Ataque especial. Estrella de gas. Gritó mientras disparaba 5 pequeños perdigones que se clavaron en 5 agujeros diferentes en el suelo. Al entrar, los perdigones se rompieron al impactar, liberando gas en los túneles subterráneos. ¡Corre! ¡Corre! Gritó Usopp, haciendo que el reno huyera del área inmediata. Ataque especial. Estrella de gas. Gritó Usopp una vez más, lanzando 5 perdigones más a 5 agujeros diferentes, liberando el mismo gas. Usopp echó a correr. Mientras corría, cargó su onda con un perdigón más y apuntó a uno de los agujeros por donde salía gas. Ataque especial. Estrella explosiva. Gritó, lanzando la bala al agujero, haciendo que explotara al impactar. Al explotar, la bala encendió el gas que previamente había llenado los túneles subterráneos, causando una enorme explosión que envolvió a los agentes de Baroque Works y todo en un radio de 15 metros. Usopp salió volando por la explosión, pero antes de que pudiera tocar el suelo, Chopper saltó frente a él y lo atrapó antes de que ambos cayeran. Una enorme nube de polvo envolvió la zona, impidiendo que nadie viera nada. Chopper y Usopp levantaron la vista desde el suelo para ver si habían alcanzado a los agentes, pero no pudieron ver nada. Esperaron unos minutos a que se asentara el polvo antes de ver un enorme cráter de al menos 30 metros de ancho frente a ellos, en cuyo centro estaban los 2 agentes de Baroque Works y su perro. Usopp y Chopper se miraron con una amplia sonrisa antes de empezar a reír y celebrar. ¡Lo logramos! Gritaron a la vez. Ambos se ayudaron mutuamente a levantarse antes de acercarse al borde del cráter. Observaron a los 2 agentes inconscientes con una sonrisa de orgullo. Justo cuando Usopp estaba a punto de decirle algo a Chopper, un rayo cayó del cielo y cayó cerca del centro del cráter, levantando polvo. Cuando el polvo se asentó, los 2 piratas de sombrero de paja vieron a su capitán allí de pie, mirándolos con una sonrisa. Luffy. Gritó Chopper mientras se transformaba de nuevo en su punto cerebro. Lo hicieron bien, dijo Luffy mientras azotaba a los 2 agentes y al perro con un rayo. Estoy bastante impresionado con cómo se comportaron. Y ese era el plan perfecto, Usopp, añadió mientras caminaba hacia ellos. Al llegar a su lado, metió la mano en su abrigo y sacó el maletín médico de Chopper. Tomen, cúrense las heridas y vayan a la ciudad a ayudar a Vivi y al resto, dijo Luffy con una sonrisa antes de que su rostro se tornara sombrío. Los 2 ejércitos ya comenzaron a enfrentarse, declaró, sorprendiéndolos. ¿No pudo Vivi hablar con los rebeldes?, preguntó Usopp, lo que hizo que Luffy negara con la cabeza. No, respondió Luffy, lo que hizo que Chopper y Usopp bajaran la mirada. No se preocupen por el pasado, concéntrense en el futuro. Curen sus heridas y vayan a ayudar a Vivi, dijo antes de darse la vuelta y regresar al centro del cráter. Voy a ver si el resto de los chicos necesitan ayuda con su lucha, dijo Luffy antes de que cuerdas de relámpagos salieran de sus manos y se ataran a las cuerdas que ataban a los 2 agentes. Luego, transformó su cuerpo en un rayo y se elevó hacia el cielo llevándose consigo a los agentes de Baroque Works. En la nube Robin se sobresaltó de nuevo por la repentina aparición de Luffy en la nube, pero lo que la sorprendió aún más fue que reapareció en la nube con Mr. 4 y Ms. Merry Christmas saltando como Crocodile. Luego arrojó a los 2 agentes y a su perro junto a Crocodile antes de sentarse en su trono. ¿Y qué harás exactamente con ellos?, preguntó Robin mientras veía a Luffy caminar hacia su trono. Reclútalos, dijo Luffy con una sonrisa que la hizo levantar una ceja. ¿Igual que el señor 5 y los demás?, preguntó con curiosidad, a lo que él asintió. ¿Y puedo preguntar para qué los reclutas?, preguntó, provocando una risita entre dientes de Luffy antes de responder. Todo a su debido tiempo, dijo antes de cerrar los ojos y volver a usar su haki de observación. La cosa se está poniendo fea ahí abajo, dijo al percibir la lucha entre los rebeldes y el ejército real. Sí, lo es, dijo antes de mirar a Luffy con seriedad. ¿Y cuándo planeas detenerlo?, preguntó en un tono que le hizo saber a Luffy que no estaba de acuerdo con lo que hacía. Tranquila, dijo Luffy con firmeza.
No solo le estoy dando una lección a la princesa, también le estoy dando la oportunidad de detener la guerra, añadió antes de abrir los ojos y mirarla con expresión seria. Además, soy el capitán. Hago lo que me place, añadió con tono autoritario. Robin no respondió. Solo observaba desde la nube las batallas que se libraban. Sanji contra el señor Tosh. Sanji estaba frente a Mr. Tosh con un cigarrillo nuevo en la boca. Mr. Tosh seguía sin aliento por perseguir a Sanji y al camello pervertido al que Nami llamó Pestaña. No había nadie en este mundo a quien Mr. Tosh quisiera matar más en ese momento que al cocinero rubio que estaba frente a él. Entonces, supongo que usted es el famosísimo, señor Prince, dijo el señor Tosh entrecortadamente. Sanji lo miró y dio una calada a su cigarrillo antes de responder. Mi nombre es Sanji y soy el mejor cocinero de los 7 mares, dijo Sanji fríamente mientras colocaba una de sus manos en su bolsillo. ¿En serio?, preguntó el señor Tosh con una pose dramática. También soy muy bueno cocinando, pero prefiero enfocar mi talento en otras cosas, dijo mientras daba una vuelta. Me da igual, dijo Sanji entrecerrando los ojos. Te voy a patear el trasero, dijo antes de girar sobre su pierna izquierda e intentar asestarle una patada circular a Mr. Tosh. Me gustaría verte intentarlo, dijo Mr. Tosh, haciendo exactamente lo mismo que Sanji igualando su patada circular. Sus piernas chocaron en el centro y comenzaron a intentar dominar. Para cualquier observador, parecería como si estuvieran chocando espadas, solo que con los pies en lugar de espadas. Ambos retrajeron las piernas al mismo tiempo antes de intentar hacer lo mismo, solo que esta vez con una pierna diferente. Volvieron a retraer las piernas antes de mirarse fijamente. Tienes muy buenos reflejos, dijo Mr. Tosh. Tú tampoco estás tan mal, respondió Sanji mientras daba una calada a su cigarrillo. Pero aún así, no eres rival para mi Okama Kenpo, dijo Mr. Tosh antes de arquear ambas manos sobre la suya y comenzar a bailar y girar como una bailarina, lo que hizo que Sanji arqueara una ceja. Mr. Tosh entonces comenzó a girar hacia Sanji. Cuando estaba a 1 metro de Sanji, extendió la mano derecha para golpear al cocinero, lo que hizo que Sanji se inclinara hacia atrás y pateara desde el suelo para esquivar el golpe. El agente de Baroque Works también pateó hacia adelante y siguió a Sanji antes de abrir el puño cerrado e intentar apuñalarlo en el pecho. Para esquivar el ataque, Sanji echó la cabeza hacia atrás y estiró la mano sobre la suya hasta tocar el suelo. Comenzó a girar mientras sus piernas subían y rodeaban el torso del agente mientras hacía el pino. Sanji hizo girar a Mr. Tosh un rato antes de soltarlo a mitad del giro, lo que provocó que el agente se estrellara contra el costado de un edificio. ¿Podrías mirar eso? Lo igualé, se regodeó Sanji, lo que provocó que Mr. Tosh le pateara algunos escombros y mirara a Sanji con una mirada de puro odio. ¿Te crees tan bueno, preguntó el señor Tosh retóricamente. Veamos cómo manejas los poderes de mi fruta del diablo, gritó mientras se llevaba las manos a la cara. La verdadera esencia del amor y la amistad reside en mi fruta del diablo, afirmó, provocando una sonrisa burlona en Sanji. Sé lo que planeas, y no va a funcionar, dijo Sanji, a lo que Mr. Tosh ignoró. Los agentes de Baroque Works le tocaron la cara y su rostro se transformó en el de Usopp. Ahora veamos si peleas con uno de los tuyos. El señor Tosh fue derrotado por una poderosa patada giratoria en el talón en la cara que lo hizo caer al suelo. ¿Cómo pudiste hacer eso?, gritó el señor Tosh mientras se incorporaba y se sujetaba la cara con dolor. Acabas de atacar a tu amiguito de la nariz larga. Claramente no valoras la amistad, ¿verdad?, gritó Barra preguntó. Eres un completo idiota, dijo Sanji con frialdad. No importa cómo transformes tu cara para que parezca que sigues siendo solo tú, dijo Sanji, sorprendiendo a Mr. Tosh. Las imágenes no me importan porque una persona es su alma, dijo Sanji con firmeza mientras se señalaba el pecho. Mr. Tosh retrocedió y se dio la vuelta, dándole la espalda a Sanji, antes de hablar con tono deprimido. Así que no importa lo que te haga, dijo mientras se transformaba repentinamente en Nami, provocando que Sanji se volviera loco a sus espaldas. Incluso si me convirtiera en ella, por ejemplo, no importaría, porque las imágenes no importan, dijo con la voz de Nami antes de transformarse de nuevo en sí mismo, provocando que Sanji dejara de comportarse como un cachorrito enamorado. Sin embargo, Sanji no logró detenerse lo suficientemente rápido, ya que Mr. Tosh lo vio brevemente, lo que lo miró con confusión.
Entonces entrecerró los ojos y se tocó la cara, transformándose de nuevo en Nami, provocando que Sanji se llenara de corazones antes de que Mr. 2 deshiciera la transformación y volviera a la normalidad, junto con Sanji. Bueno, es fácil de leer, pensó Mr. 2 mientras alternaba entre Nami y él mismo varias veces para ver la reacción de Sanji. Luego corrió hacia Sanji, transformado en Nami, preparándose para atacar, pero aunque se preparaba para atacar, Sanji no hizo nada. Se quedó allí parado, con corazones en los ojos, murmurando sobre lo linda que era Nami. Cuando Mr. 2 estaba a unos 60 centímetros de Sanji, se transformó de nuevo en sí mismo y le asestó una potente patada en la cara, lanzando al cocinero enamorado por los aires. Sanji se estrelló de espaldas y, al aterrizar, Mr. 2 hizo una voltereta frontal y le dio un golpe de talón en la cabeza. Jajaja. Supongo que eres de esos que solo ladran y no muerden, se burló Mr. 2 mientras ponía el pie sobre la cabeza de Sanji. Aunque debo decir que esta chica tiene un cuerpo increíble, añadió mientras comenzaba a acariciar el cuerpo de Nami. En ese momento, Sanji se puso furioso. Se puso de pie de inmediato, derribando a Mr. 2 en el proceso. Sanji lo miró con frialdad antes de hablar con tono frío. ¿Cómo te atreves a tocar el hermoso cuerpo de Nami?, dijo mientras su pierna derecha se cubría inconscientemente de haki de armamento, algo que nadie podía ver debido a sus zapatos y pantalones negros. Luego se abalanzó sobre Mr. 2 antes de gritar. Disparo de cordero. Gritó Sanji mientras saltaba y le propinó una patada con haki a Mr. 2 en la cabeza, provocando un crujido espantoso. Mr. 2 cayó de espaldas, inconsciente. Maldito bastardo, dijo Sanji mientras se limpiaba la sangre de la comisura de la boca. Luego se acercó al derribado Mr. 2 y le dio una última patada en la cabeza por si acaso. Metió la mano en el bolsillo y sacó un cigarrillo. Mientras lo encendía, un rayo cayó detrás de él, lo que le hizo girar rápidamente con la guardia en alto, pensando que estaba a punto de ser atacado. Al darse la vuelta, vio a su capitán allí de pie con una sonrisa burlona, mientras su abrigo ondeaba al viento. Sanji se relajó al instante al ver a su capitán, encendió el cigarrillo y dio una calada antes de hablar. Oiga, capitán, dijo mirando a Luffy. Veo que te ocupaste de tus asuntos, dijo Luffy mientras comenzaba a caminar hacia el inconsciente señor 2. Ese extraño bastardo dio una buena pelea, pero pude manejarlo, dijo Sanji esperando que Luffy no pidiera detalles sobre su pelea. Ah, ya lo sé. Lo vi todo, respondió Luffy con una sonrisa que le provocó un escalofrío a Sanji. Tú y yo vamos a tener una pequeña charla después de esto, dijo Luffy antes de ponerle el pie en la espalda a Mr. 2. Ata. Dijo, haciendo que 5 cuerdas de relámpagos salieran de la planta de su pie y envolvieran al señor 2. Deberías ir al palacio, dijo Luffy antes de agacharse y recoger a Mr. 2. Creo que Vivi, Hondy y Yosaku están por allá, añadió mientras se echaba a la gente de Baroque Works por encima del hombro. Ve a ayudarlos, Usopp y Chopper también van para allá, dijo mientras miraba a su cocinero. Sí, capitán, dijo Sanji antes de darse la vuelta y correr hacia el palacio. Luffy se quedó allí observándolo correr unos segundos antes de alzar la vista y ver cómo todo su cuerpo se convertía en un rayo, elevándose hacia el cielo. En la nube Luffy apareció en un relámpago sobre la nube antes de arrojar el cuerpo inconsciente de Mr. 2 junto a los demás agentes de Baroque Works antes de sentarse en su trono. Robin lo miró y se cruzó de brazos antes de hablar con calma. Parece que solo faltan 2 más, dijo, lo que provocó que Luffy sonriera antes de responder. Solo 2 más antes de que podamos detener esta maldita guerra, dijo Luffy con entusiasmo, lo que hizo que Robin arqueara una ceja al ver a su nuevo capitán. Luffy cerró los ojos y se concentró en los 3 últimos miembros de su tripulación. Zoro contra el señor 1. Zoro se encontraba a 4-5 metros de la gente más fuerte de la organización de Crocodile. Zoro y Nojiko habían interceptado a Mr. 1 y a su compañero antes de que pudieran alcanzar a Nami, y decidieron que Zoro se enfrentara a Mr. 1 mientras Nojiko y Nami se encargarían juntas de Ms. Double Finger. Mr. 1 simplemente lo observaba con una mirada apática, como si la presencia de Zoro no lo amenazara. Terminemos con esto de una vez, dijo el señor 1 con tono aburrido, mientras se levantaba del suelo y se lanzaba contra Zoro con la mano derecha extendida. Zoro desenvainó 2 de sus espadas y bloqueó la mano del señor 1. Zoro esperaba cortar la mano del agente de Baroque Works, pero en lugar de oír y sentir su espada cortar la mano del pobre bastardo, oyó y sintió cómo su espada golpeaba el metal.
Al mirar la mano del señor 1, vio que la parte inferior de sus dedos eran hojas de acero. Los ojos de Zoro se abrieron de par en par al verlas, lo que le hizo usar sus espadas, apartarse de la gente y poner distancia entre ambos. Al empujar, golpeó la mano del señor 1, alejándola de él, y al hacerlo, el gigantesco pilar de hormigón que tenía detrás explotó en 5 franjas verticales. «¿Comiste una fruta del diablo?», dijo Zoro mientras entrecerraba los ojos y miraba fijamente al señor 1. «Así es», dijo el señor 1 con voz ronca. «Comí la fruta dice, lo que me hizo cuchillas para todo el cuerpo», dijo, lo que provocó que Zoro desenvainara su última espada y se la llevara a la boca. «Eres uno de ellos, ¿verdad?», preguntó el señor 1, lo que provocó que Zoro arqueara una ceja mientras se desabrochaba el pañuelo verde que llevaba alrededor del bíceps. «Uno de los 3 hombres que aniquilaron a más de 100 agentes en Whiskey Peak», dijo el señor 1, provocando la risa de Zoro antes de que adoptara una mirada fría. «Sí, yo era uno de ellos. Los idiotas no querían rendirse, así que, los masacramos», dijo Zoro con una mirada sádica. «Ahora te voy a pedir lo mismo que les pedimos a ellos y si no te rindes, con gusto teñiré de rojo las arenas de este desierto con tu sangre», dijo Zoro con una mirada malvada. En la nube de tormenta, Luffy no pudo evitar pensar que su sed de sangre estaba empezando a contagiar a algunos de su tripulación. «¿Crees que puedes dejarme en ridículo?», gritó el señor 1 con enfado, convirtiendo sus antebrazos en espadas y abalanzándose sobre Zoro. Zoro vio venir el ataque, dio un paso adelante y bloqueó los 2 brazos espadas del señor 1 antes de usar la tercera espada que tenía en la boca para cortarle el cuello mientras tenía ambos brazos ocupados. En lugar de esquivar el ataque, el señor 1 simplemente se quedó allí, convirtió el costado de su cuello en una espada y bloqueó el corte. Zoro y el señor 1 se apartaron a la vez antes de mirarse fijamente con un brillo asesino en los ojos. «¿Sabes, esa cara tuya me suena?», dijo Zoro mientras miraba fijamente a Mr. 1. «Si no me equivoco, eras un infame cazarrecompensas del West Blue, y además un asesino», afirmó mientras miraba a su oponente. «¿Qué pasó? Antes eras el mejor». «Mírate, eres el perrito faldero de Crocodile», dijo Zoro con una risita que hizo que Mr. 1 se encogiera de hombros. «Permíteme mostrarte la diferencia entre tú y yo, y la diferencia entre el orgullo por tus espadas y el mío», dijo Zoro con voz seria. «Agujas de toro», exclamó mientras sostenía 2 espadas como cuernos de toro y se lanzaba a la carga contra el señor 1. Este vio a Zoro corriendo hacia él y adoptó una postura defensiva antes de hablar. «Defensa araña», exclamó mientras golpeaba sus puños, provocando el sonido de 2 metales chocando. Cuando Zoro estuvo a menos de 60 centímetros de Mr. 1, le lanzó un ataque de carrera de múltiples golpes a una velocidad asombrosa. Luego, pasó corriendo junto a Mr. 1 y envainó 2 de sus espadas antes de girarse, mirar a los agentes de Baroque Works y hablar. «Así que, básicamente, todo tu cuerpo es acero, y a menos que pueda cortar acero, no puedo hacerte daño», dijo Zoro mientras miraba la espalda del señor 1. «Es correcto. Los ataques cortantes y aplastantes no funcionan conmigo», dijo el señor 1 mientras se giraba y miraba a Zoro. «Bueno, entonces supongo que tendré que aprender a cortar acero», dijo Zoro con una sonrisa burlona y desenvainó sus 2 espadas nuevamente y se guardó la blanca en la boca. «Onigiri», gritó Zoro mientras lanzaba su ataque característico, intentando cortar a su oponente con un triple corte. El ataque impactó a Mr. 1, derribándolo. Zoro, sin perder tiempo, se lanzó por los aires justo por encima de Mr. 1 y gritó. «Trampa del tigre», gritó mientras colocaba sus espadas de mano sobre la hoja de su boca y lanzaba un ataque descendente hacia Mr. 1. El ataque impactó en el abdomen de Mr. 1, estrellándolo contra el suelo con gran fuerza. Zoro aterrizó a 1,5 metros del impacto de Mr. 1 y miró por encima del hombro para ver si lo había alcanzado. Para su sorpresa, pudo ver la silueta de Mr. 1 de pie dentro de la nube de polvo. «Te lo dije, un debilucho como tú jamás soñaría con cortarme», dijo Mr. 1 antes de patearlo desde el suelo y abalanzarse sobre Zoro. Zoro no sabía por qué, pero algo le dijo que se agachara, y eso fue exactamente lo que hizo. Justo cuando se agachaba, sintió el viento soplar sobre su cabeza y, al levantar la vista, vio a Mr. 1 encima de él con la pierna derecha extendida y la cuchilla visible en su espinilla. Zoro abrió los ojos de par en par al ver cómo el edificio a su izquierda era partido por la mitad gracias a la patada de Mr. 1. «Garra de espada»,
Gritó Mr. 1 mientras giraba en el aire, transformando la parte inferior de sus dedos en cuchillas y clavándoselas en Zoro, quien vio venir el ataque y rodó justo a tiempo, haciendo que la mano de Mr. 1 se hundiera profundamente en el suelo. Zoro se levantó rápidamente y alzó sus espadas para defenderse de cualquier ataque. Mr. 1 se incorporó de nuevo, se giró y encaró a Zoro antes de abalanzarse sobre él una vez más. Margarita brillante. Gritó, juntando las muñecas antes de abalanzarse sobre Zoro, quien bloqueó sus manos con las dos espadas. Al bloquear las manos de los agentes de Baroque Works, los dos edificios detrás de él se partieron en 5 debido a la fuerza del ataque. Zoro tenía dificultades para contener a Mr. 1. El agente de Baroque Works no solo era fuerte con su fruta del diablo, sino que también parecía tener una gran fuerza física. Adiós, dijo Mr. 1 mientras daba un paso al frente y daba un fuerte empujón, enviando a Zoro de vuelta a los dos edificios que se derrumbaban. Mr. 1 se quedó allí, observando cómo los pedazos de ambos edificios caían sobre Zoro con una expresión impasible. Un par de aspirantes a piratas como ustedes ni siquiera soñarían con derrotarnos, dijo Mr. 1 mientras miraba los escombros. Probablemente todos tus amigos ya estén muertos, tu capitán probablemente fue asesinado hace mucho tiempo por Crocodile, dijo con una risita. Y hoy que ese idiota quería ser el rey de los piratas, menuda broma. Se burló. Mientras decía eso, un trueno retumbó en lo alto, pero simplemente lo ignoró. Zoro, en cambio, lo oyó y supo que era el capitán. De repente, los escombros justo delante de Mr. 1 explotaron, obligándolo a protegerse los ojos. Cuando retiró la mano de delante de sus ojos, vio a Zoro allí de pie con sus 3 espadas desenvainadas y sangrando por varias partes del cuerpo. Puedes decir lo que quieras de mí, pero no sería precisamente un buen vicecapitán, dijo Zoro mientras se preparaba para lanzar su ataque característico. Si me quedara ahí tumbado y dejara que insultaras a mi capitán, ¿lo haría? Añadió con voz fría, mirando al señor 1 con una mirada asesina. Zoro estaba tan concentrado en el señor 1 que no se dio cuenta de que una sustancia negra cubría todas sus espadas, mientras que una aura negra y púrpura emanaba de ellas. El señor 1 lo vio, pero no le dio demasiada importancia. Pensó que era otro de los ataques débiles del espadachín. Onigiri. Gritó Zoro, despegando del suelo y corriendo hacia Mr. 1. En un abrir y cerrar de ojos, Zoro estaba detrás de Mr. 1 con las 2 espadas extendidas. Se irguió y comenzó a envainar las espadas una a una. El sonido de las espadas al tocar la vaina resonó por los edificios vacíos de Alubarna. Al oír el clic, la sangre brotó a borbotones de las 3 heridas de corte en el cuerpo de Mr. 1, causándole una caída de rodillas. Imposible, graznó antes de escupir una gran cantidad de sangre. Sus ojos se pusieron en blanco antes de desplomarse de bruces en la arena. Luffy será el rey de los piratas, y acabaré con cualquiera que se interponga en su camino, dijo Zoro con convicción justo cuando un rayo cayó entre él y el abatido señor 1. Cuando el rayo se desvaneció, Zoro vio a su capitán allí de pie con una sonrisa de satisfacción. Bueno, eso me tranquiliza, dijo Luffy, comentando la declaración anterior de Zoro, antes de girarse y mirar a Mr. 1, que tenía un gran charco de sangre debajo que se hacía cada vez más grande. Rayos, quería reclutarlo, pero por lo que veo, podría desangrarse antes de que pueda darle primeros auxilios, dijo Luffy mientras miraba al agente maltratado. Lo siento por eso, dijo Zoro con una risa nerviosa haciendo que Luffy lo mirara con una sonrisa. No te preocupes, estoy muy orgulloso de ti, le dijo a su primer oficial. No solo te manejaste bien en la pelea, sino que también despertaste tu haki de armamento, dijo Luffy, lo que provocó que Zoro lo mirara confundido. ¿De qué estás hablando?, preguntó Zoro mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. No importa, te lo explico luego. Toma, dijo Luffy mientras metía la mano en su abrigo, sacaba una botella de sake y se la lanzaba a su vicecapitán. Ve al palacio, dijo Luffy antes de acercarse a Mr. 1. Y Zoro, ese es el palacio al que te diriges, dijo Luffy, deteniéndose y señalando el gigantesco palacio en el centro de Alubarna. Sigue mirando ese edificio y ve hacia allá. No le quites la vista de encima. Dijo Luffy, enfatizando el no. Dios sabe que podrías acabar en otra isla si te pierdes, murmuró Luffy para sí mismo. No voy a perderme, dijo Zoro después de escuchar lo que murmuró Luffy. Sí, y Nami odia el dinero, respondió Luffy, lo que provocó que sus primeros compañeros fruncieran el ceño. No pierdas de vista ese palacio, dijo con un suspiro.
Gracias por esto, por cierto, dijo Zoro mientras tomaba un trago de la botella de sake. ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó Zoro mientras miraba al señor 1. Voy a sellar las heridas, respondió antes de voltear a la gente de Baroque Works y colocar el dedo índice sobre una de las heridas cortantes antes de usar su rayo para sellar las heridas y detener la mayor parte del sangrado. Por su bien, espero que no tenga ninguna hemorragia interna, dijo Luffy antes de poner el pie sobre el pecho de la gente y atarle el rayo, como hizo con el resto. Luego se agachó, agarró la camisa de Mr. 1 y lo levantó antes de girarse y mirar a Zoro. Nos vemos al final de todo esto, dijo Luffy antes de convertirse en un rayo y elevarse hacia el cielo. Está bien, entonces es hora de detener una guerra, dijo Zoro antes de comenzar a caminar hacia el palacio con su sake en la mano. En la nube Luffy apareció de nuevo en la nube cargando a otro agente de Baroque Works inconsciente. Robin lo observó y vio que estaba un poco más ensangrentado que los demás y tenía 3 grandes quemaduras sobre los cortes que le había infligido Zoro. ¿Sabes? Esta nube está empezando a estar un poco abarrotada, dijo mientras miraba a Luffy. Lo sé, respondió Luffy mientras lanzaba a Mr. 1 sobre la pila de agentes inconscientes. Solo falta uno antes de que los deje en el café de la araña, dijo mientras se sentaba en su trono. ¿Y qué vas a hacer conmigo? Preguntó Robin cruzándose de brazos. Te llevaré a ver ese poneglyph, dijo Luffy, emocionándola un poco. El rey me debe una deuda por salvar el país, así que le pediré que me lo muestre, añadió. Robin lo miró con una sonrisa antes de que su sonrisa se desvaneciera y una expresión de pánico se extendiera por su rostro. Oh, no. Dijo de repente, lo que hizo que Luffy la mirara confundido. Lo olvidé por completo. El rey fue secuestrado por el señor 4 y la señora Merry Christmas. Todo era parte del plan para que el señor 2 se hiciera pasar por él, dijo con un tono ligeramente alarmado. Tranquilo, lo encontraremos, dijo Luffy con un suspiro mientras se frotaba la sien. Empiezo a pensar que debería haberme encargado de ese bastardo hace tiempo, dijo Luffy mirando a Crocodile. Por ahora, centrémonos en este último agente y luego preocupémonos por el rey, añadió con un suspiro. Si tú lo dices, dijo Robin mientras observaba a Luffy cerrar los ojos una vez más. Nami y Nojiko contra el señor Double Finger. Nojiko y Nami estaban de pie frente a la señora Double Finger con sus armas desenvainadas. Nojiko estaba frente a su hermana con su bastón de 3 secciones en diagonal sobre la espalda, mientras que Nami estaba detrás de ella sosteniendo 3 varillas metálicas azules entre los dedos. Era su nueva arma, la que le había encargado a Usopp. Estaba cansada de cruzarse de brazos y dejar que Luffy y el resto de la tripulación se encargaran de la lucha. Quería aportar su granito de arena y dejar de ser una carga para todos. Ya basta, chicas, es inútil, dijo la señora Double Finger mientras colocaba sus manos sobre su pequeña cadera. Bueno, desde mi punto de vista, deberías ser tú quien se rinda, refutó Nojiko mientras apretaba con más fuerza los 2 extremos de su bastón. La señora Doble Dedo extendió su mano derecha con los 5 dedos apuntando a las chicas antes de sonreír con suficiencia. Tu funeral, dijo antes de que los 5 dedos de su mano derecha se convirtieran en púas y salieran disparados hacia las chicas. Gracias a que el haki de observación de Nojiko era ligeramente mejor que el de su hermana, pudo esquivar y sortear las púas, acortando la distancia entre ella y la agente. Nami, en cambio, no tuvo tanta suerte. Logró esquivar la mayor parte de las púas, pero una de ellas se le clavó en el hombro, lo que le hizo soltar las 3 barras de metal que sujetaba. Toma esto. Gritó Nojiko al acercarse a 1 metro de la señora Doble Dedo y blandió su bastón en el abdomen. El extremo del bastón de 3 secciones impactó en el costado de la señora Doble Dedo, estrellándose contra la pared de uno de los edificios abandonados. Nojiko se giró y miró a su hermana para ver si estaba bien. Al darse la vuelta, la vio de rodillas, sujetándose el hombro sangrante, mientras sus 3 barras de metal estaban esparcidas frente a ella. Nojiko corrió inmediatamente hacia su hermana y la ayudó a levantarse. Nami, ¿estás bien?, preguntó mientras ayudaba a su hermana a levantarse. Sí, estoy bien, respondió Nami mientras se ponía de pie. Tiene poderes de fruta del diablo, dijo mientras miraba el agujero en la pared donde se estrelló el agente de Baroque Works. Tienes razón, pequeña, dijo la señora Double Finger, captando la atención de Nami y Nojiko. Cuando las 2 hermanas se fijaron en el origen de la voz, vieron a la señora Double Finger saliendo del agujero en la pared ligeramente magullada. Comí la fruta Spike, que me permite convertir cualquier parte de mi cuerpo en púas, dijo mientras caminaba hacia las chicas.
Vaya, tener sexo contigo debe ser bastante doloroso, dijo Nojiko con una sonrisa mientras balanceaba las secciones de su bastón. No sé nada de eso, refutó la señora Doublefinger mientras contoneaba las caderas. Los hombres me encuentran bastante agradable, dijo con una sonrisa burlancia. Nojiko estuvo a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, Nami les gritó a las dos. Ya pueden callarse, pervertidos. Gritó, haciendo que la miraran. Al verla, estaba completamente roja y con un rubor bastante marcado, lo que provocó la risa de las dos mujeres mayores. Supongo que mi hermanita tiene razón, dijo Nojiko mientras dejaba de girar su bastón. Es hora de ponerse manos a la obra, añadió con seriedad. Nami, siguiendo el ejemplo de su hermana, conectó las 3 varillas de metal para formar un largo bastón azul. Nojiko actuó primero y comenzó a cargar contra la señora Doublefinger con una velocidad impresionante. La señora Doublefinger la vio acercarse y apuntó con ambas manos a Nojiko antes de gritar un nombre de ataque. Doble aguijón. Gritó mientras convertía sus manos en púas antes de intentar apuñalar a Nojiko varias veces en rápida sucesión. Nojiko esquivó y se abrió paso entre las púas antes de saltar por los aires. Choque de loto. Gritó Nojiko mientras lanzaba las 2 secciones superiores de su bastón contra la señora Doublefinger, quien apenas logró esquivar el ataque. Justo cuando esquivó el ataque, la punta del bastón de 3 secciones impactó contra el suelo, rompiéndolo, creando un agujero considerable. La señora Doublefinger abrió los ojos de par en par, sorprendida por la destrucción causada por ese golpe. Sin embargo, la voz de Nami, que provenía de atrás, la dejó aún más en shock. ¿Te olvidaste de mí?, preguntó Nami, lo que hizo que la señora Doublefinger abriera aún más los ojos. Giró ligeramente la cabeza y miró hacia atrás, solo para ver a Nami desvanecerse como una ilusión. ¿Cuándo hiciste?, dijo, pero Nami la interrumpió blandiendo su bastón hacia su cabeza. Tempo ciclón. Gritó Nami mientras blandía su bastón. Al impactar en el rostro de la agente de Baroque Works, generó una ráfaga de viento enorme que arrancó el dedo de la señora Doble, estrellándola contra el costado de otro edificio. Bien hecho, hermana, dijo Nojiko, de pie junto a su hermana. Supongo que el arma que te hizo Usopp te está siendo útil, añadió, mirándola con una sonrisa de orgullo. Sí, me alegro de haberlo practicado un poco antes. ¿Te imaginas qué habría pasado si hubiera tenido que aprenderlo sobre la marcha en plena batalla?, preguntó, provocando la risa de su hermana. Nojiko estaba a punto de decirle algo más, pero antes de que pudiera, se oyó el ruido de escombros al ser apartados. Al voltear, vieron a la señora Doublefinger de pie en medio de los escombros, cubierta de moretones y con la ropa ligeramente rasgada. Ustedes dos realmente me están cabreando. Gritó antes de saltar en el aire. Erizó aguijón. Gritó antes de enrollarse como una bola y de repente le brotaron púas por todo el cuerpo, dándole la apariencia de un erizo de mar. La gigantesca bola de púas aterrizó en el suelo antes de empezar a girar rápidamente y luego rodar por el suelo, arrasando con todo a su paso. La bola de púas humana se dirigió entonces hacia Nami y Nojiko, quienes simplemente permanecieron allí despreocupadas. La gigantesca bola de púas atravesó a las 2 hermanas como si no estuvieran allí. La señora Doublefinger dejó de rodar y recuperó su forma normal antes de girarse y mirar hacia donde estaban las chicas. Al mirar, vio cómo la imagen de las 2 hermanas se desvanecía como una ilusión. ¿Dónde están?, se preguntó mientras miraba a su alrededor. Estamos aquí, escuchó la señora Doublefinger la voz de Nojiko a sus espaldas. Antes de que pudiera reaccionar, el bastón de 3 secciones de Nojiko se envolvió alrededor de su cuello y la ilusión comenzó a desvanecerse, revelando a Nojiko de pie detrás de la señora Doublefinger, con las espaldas tocándose, sujetando las secciones superior e inferior de su bastón, mientras que la tercera sección estaba bajo el cuello de la señora Doublefinger, asfixiándola. Mirage tempo. Se escuchó la voz de Nami frente a la señora Doublefinger, captando su atención. Cuando la señora Doublefinger miró al frente, vio a Nami desvanecerse con una sonrisa satisfecha. La agente de Baroque Works estuvo a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Nojiko intervino. Lanzamiento sísmico. Gritó Nojiko mientras daba un paso al frente y usaba su bastón de 3 secciones para levantar a la señora Doble Dedo desde atrás y estrellarla contra el suelo frente a ella. La fuerza del impacto fue suficiente para crear un pequeño cráter y un pequeño terremoto. Nojiko apartó su bastón de inmediato antes de poner distancia entre ella y la agente.
Es hora de terminar esto, dijo Nami antes de sacar una de las varillas de metal y empezar a soplar, haciendo que salieran un montón de burbujas rojas. Una vez que hubo sacado una buena cantidad de burbujas rojas, tomó otra varilla y sopló, haciendo que salieran algunas burbujas azules. Los dos grupos de burbujas comenzaron a mezclarse en el aire, formando una nube de lluvia de buen tamaño. Luego tomó la última varilla y sopló, haciendo que salieran algunas burbujas amarillas que se dirigieron a la nube. La nube de lluvia comenzó a desprender chispas, lo que hizo que Nami sonriera con suficiencia. Ahora toma esto. Gritó Nami. Ritmo del trueno. Gritó, provocando que un rayo cayera de la nube y alcanzara a la señora Doublefinger, quien seguía tendida en medio del cráter. Las dos hermanas se felicitaron por el trabajo bien hecho y, justo cuando estaban a punto de seguir celebrando, oyeron gruñir a su supuesta enemiga derrotada. Al mirar dentro del pequeño cráter quemado, vieron a la señora Doublefinger ponerse de pie lentamente, cubierta de moretones y quemaduras eléctricas. Ya se han burlado de mí bastante, dijo la señora Doublefinger en tono enojado. Esto se acaba aquí, dijo mientras se preparaba para atacar. Tienes razón, dijo Nojiko mientras daba un paso adelante, esto termina aquí, agregó mientras dejaba que las dos secciones superiores de su bastón cayeran al suelo mientras solo sujetaba la sección inferior. Arrebata. Gritó Nojiko mientras balanceaba el brazo hacia adelante con un movimiento similar a un látigo. Cuando la parte superior del bastón estaba a aproximadamente 30 centímetros de la señora Doublefinger, la punta se abrió y una púa metálica se extendió, lista para atravesar el corazón de la agente de Baroque Works. Justo entonces, un rayo cayó justo frente a la señora Doublefinger, sobresaltando a todos. Cuando el rayo desapareció, todos vieron a Luffy allí de pie, sujetando la púa metálica oculta del bastón de Nojiko, que estaba a menos de 2 centímetros del pecho de la agente de Baroque Works. ¡Ay, qué hermosa y mortal! Exclamó Luffy mientras soltaba la púa y miraba a sus dos tripulantes. Hacen una combinación bastante feroz, añadió con una sonrisa burlancia. Nojiko retiró su bastón y la púa antes de mirar a Luffy en busca de una explicación. No puedo dejar que la mates. Me es más útil viva que muerta, añadió. Nojiko estaba a punto de decirle algo a su capitán antes de que un montón de púas brotaran de todo el cuerpo de Luffy, cortesía de la señora Doublefinger. Nami y Nojiko miraron con horror cómo su capitán tenía púas por todas partes. Luffy suspiró antes de darse la vuelta, mirar a la señora Doublefinger y hablar. Eso no va a funcionar conmigo, dijo antes de propinarle un revés a la agente de Baroque Works, haciéndola estrellarse contra 5 de los edificios abandonados. Bien, ¿dónde estaba? Preguntó mientras se sacudía las manos mientras Nami y Nojiko lo miraban con extrañeza. ¿Cómo le das un revés a alguien que atraviesa 5 edificios sin más? Gritaban todos para sí. Justo cuando Nami estaba a punto de hablar, la voz de Zoro captó toda su atención. Hola chicos, dijo Zoro para llamar su atención. ¿Qué pasa? ¿Llevan mucho tiempo? Preguntó mientras se acercaba. Nami y Nojiko lo miraron con una gota de sudor en la nuca, mientras que Luffy lo observaba con una enorme marca en la frente. ¿Qué pasó con eso de no apartar la vista del palacio? Gritó preguntó Luffy. Sí, me dirijo allí ahora mismo, dijo Zoro con indiferencia. El palacio está en la dirección opuesta. Gritó Luffy mientras las dos chicas lo observaban con expresión divertida. Luffy se giró y las miró antes de que ella volviera a hablar. Llévenlo al palacio, dijo antes de mirar hacia donde había mandado a volar a la señora Doublefinger. Yo me encargo de todo, añadió con seriedad antes de empezar a caminar por los agujeros en los edificios por los que se había estrellado el agente. Tuvo que atravesar 10 agujeros de tamaño humano en las paredes de 5 casas antes de llegar al lugar donde se detuvo la señora Doublefinger. Al llegar, la vio inconsciente en el suelo con algunos escombros encima. Luffy se agachó y la recogió antes de convertirse en un rayo y salir disparado hacia el cielo. En la nube Luffy apareció de nuevo en la nube cargando a un agente inconsciente de Baroque Works. Arrojó a la señora Doublefinger sobre la pila de agentes inconscientes antes de sentarse en su trono y hablar con Robin. Esos son todos, dijo Luffy mientras la miraba. Debo decir que su tripulación es impresionante, dijo Robin con una sonrisa. Son pocos, pero aún así lo compensan con su fuerza, añadió, provocando la risa de Luffy. ¿Qué puedo decir? Tengo buen ojo para el talento, dijo Luffy antes de guiñarle un ojo, lo que la hizo sonrojar levemente. ¿Y bien, dónde está ese Spider's Café? Preguntó.
Es por allá, dijo ella, señalando hacia dónde venían. Está en el desierto, entre Nanoana y Alubarna, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera. Espera, dijo Luffy justo antes de que la nube se alejara a toda velocidad hacia el café de la araña a unos 200 kilómetros por hora. Tardaron unos 10 minutos en alcanzar el cielo sobre el café de la araña debido a la velocidad a la que se movía la nube. Cuando la nube se detuvo por completo, Luffy se levantó de su trono y miró hacia la superficie por un lado de la nube para ver si podía ver el café. Para su sorpresa, había un café en medio del desierto. Entonces, supongo que ese es el lugar, preguntó mientras se giraba para mirar a Robin, que se estaba arreglando el pelo. Sí, eso es, dijo ella sin prestar atención. Está bien, espera aquí. Los dejaré allí y vuelvo enseguida, dijo antes de extender ambas manos. Al extenderlas, se formaron 10 cuerdas de relámpago que se conectaron a las ataduras que rodeaban a todos excepto a Crocodile. Luffy se transformó en relámpago y se teletransportó con todos los agentes de Baroque Works al café. El café de la araña. Dentro del café se encontraban Gem, Mikita, Marianne y Hirm. Los 4 estaban sentados en la barra, bebiendo las bebidas que encontraron. Habían llegado hacía una hora y esperaban a Luffy. ¿Dónde demonios está?, preguntó Hirm con voz frustrada. Antes de que nadie pudiera responder, oyeron que algo impactaba en el desierto, haciendo que todo el café temblara como si fuera un terremoto. Pide y recibirás, dijo Mikita con una risita. Los 4 miraban las puertas del café con expectación. De repente, las puertas se salieron de control, sobresaltándolos. Lo siguiente que vieron fue a Luffy entrando por las puertas arrastrando a 5 individuos inconscientes y atados. Luffy arrojó a los 5 agentes al interior del café antes de hablar. Gem, dijo Luffy, captando su atención. Cúrales las heridas, dijo mientras le lanzaba un botiquín de primeros auxilios. Volveré en unas horas, dijo Luffy antes de darse la vuelta y empezar a marcharse. Espera, gritó Hirm, deteniendo a Luffy. ¿A dónde vas?, preguntó, disgustado por la idea de esperar un par de horas. Luffy se giró y lo miró con frialdad antes de hablar. Tengo que detener una guerra, idiota, dijo Luffy antes de entrecerrar los ojos. No tienes ningún sitio al que tengas que ir, ¿verdad?, preguntó con tono amenazador. No, señor, tartamudeó Hirm. Eso pensé, dijo Luffy antes de irse, causando que Hirm dejara escapar un suspiro de alivio. En la nube. Luffy llegó a la nube una vez más antes de mirar a Robin y hablar. ¿Dónde está el rey?, le preguntó. Cocodrilo le dijo al señor 4 y a la señora Feliz Navidad que lo escondieran en una cueva en las afueras de Alubarna, dijo causando que Luffy suspirara. Deberíamos haber ido primero, dijo, lo que provocó que ella asintiera. La nube dio la vuelta y se fue a toda velocidad de regreso a Alubarna. Tardaron otros 10 minutos en llegar a la capital de Arabasta. Al sobrevolar la ciudad, Luffy miró a Robin y volvió a hablar. ¿Dónde?, preguntó. Ella se levantó y miró a su alrededor durante unos segundos antes de responder. Allá, cerca de la puerta este, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera antes de que la nube llegara al lugar. Al llegar, Luffy se teletransportó de nuevo desde la nube a la superficie. Al llegar a la superficie, miró a su alrededor y vio que no había nadie. Frente a él, vio una pequeña abertura en las rocas. La atravesó y encontró una cueva justo debajo de la Alubarna. No era una cueva muy grande y tampoco parecía una cueva natural. Luffy supuso que la señorita Merry Christmas la había creado con su fruta del diablo. Luffy observó la cueva para comprobar si había agentes de Baroque Works. Para su gran alegría, no había ninguno. ¿Quién eres?, preguntó un hombre en un rincón de la cueva. Luffy miró por encima del hombro de donde provenía la voz y vio a un hombre pegado a las paredes de la cueva. ¿Supongo que eres Cobra?, preguntó Luffy mientras se acercaba al hombre. ¿Quién eres tú?, preguntó mientras miraba a Luffy con sospecha. Una amiga de tus hijas, respondió Luffy antes de quitarle las ataduras al rey y liberarlo. ¿Estás con el grupo de piratas que ayudó a mi hija?, preguntó Cobra mientras Luffy lo ayudaba a ponerse de pie. Soy el capitán, para ser exactos, dijo Luffy mientras comenzaba a guiar al rey fuera de la cueva. Vamos, tenemos que detener una guerra, dijo, lo que provocó que el rey asintiera y lo siguiera. Al llegar al exterior de la cueva, Luffy miró al rey y volvió a hablar. Esto puede resultar un poco raro, dijo mientras ponía las manos sobre los hombros del rey. Cobra lo miró confundido, preguntándose qué quería decir.
Antes de que pudiera expresar su confusión, Luffy transformó su cuerpo en un rayo y se teletransportó con el rey a la nube. Al llegar a la nube, el rey cayó de rodillas, respirando con dificultad. Creo que lo rompiste, dijo Robin provocando que Luffy se riera mientras se sentaba en su trono. Si se asusta por eso, ¿qué pasará cuando se dé cuenta de dónde estamos? Preguntó Luffy con una risita, lo que provocó la risa de Robin. El rey miró a Luffy y Robin con confusión antes de mirar a su alrededor y ver que había algo en el cielo. ¿Qué demonios? Gritó el rey provocando la risa de los dos ocupantes de la nube. Tranquilo, ¿quieres? Dijo Luffy con indiferencia. Mira hacia atrás, dijo, provocando que el rey lo mirara confundido antes de darse la vuelta y mirar hacia atrás, a la nube donde estaba Crocodile. En cuanto Cobra vio a Crocodile, abrió los ojos de par en par, sorprendido. Eso es, dijo en estado de shock, apenas capaz de hablar. ¿Lo hiciste? Preguntó mientras se giraba y miraba a Luffy. Sí, respondió Luffy con una sonrisa burlancia. Escuche, su majestad, dijo Luffy con voz seria. Aún tenemos una guerra que detener, pero antes de que podamos hacerlo, necesito algo de usted, dijo con una sonrisa burlona que desconcertó al rey. ¿Qué pasa? Preguntó mientras miraba a Luffy. Quiero ver el poneglyph que la familia Nefertari tiene en su poder, dijo Luffy provocando que los ojos del rey se abrieran de par en shock. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. Bueno, tu familia es una de los 20 reyes que formaron el gobierno mundial. Es justo que tengas uno en tu poder, dijo Luffy mientras Robin observaba intentando ocultar la emoción en su rostro. Muy bien, dijo, sorprendiendo a Luffy. No le veo ningún daño, respondió encogiéndose de hombros. Aceptó demasiado fácil, pensó Luffy mientras miraba al rey. Genial, ¿dónde está? Preguntó. Vayan al Palacio Real, dijo el rey, a lo que Luffy asintió antes de que la nube se alejara en dirección al palacio. Cobra se acercó a la nube y señaló un área justo afuera del palacio. Allá, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera antes de mover la nube hacia el lugar. Luffy y Robin se levantaron de sus asientos y caminaron junto a Cobra. Luffy les puso la mano encima antes de que los tres se teletransportaran a la superficie, dejando atrás a Crocodile. Al llegar a la superficie, todos vieron que estaban en la tumba real. La tumba real, un lugar donde generaciones de tus reyes descansan para siempre, dijo Robin mientras miraba a su alrededor. Cobra se acercó a la estatua de un gato marino y la giró horizontalmente. Al girar la estatua, se abrió una escalera oculta que sorprendió a Luffy. El poneglyph se guarda ahí abajo, en las profundidades del subsuelo, dijo Cobra antes de guiarlos por las escaleras. La mayoría de la gente ni siquiera sabe de su existencia. ¿Cómo es que ustedes dos saben exactamente de su existencia? Preguntó mientras bajaban las escaleras. Bueno, esa es Nico Robin, dijo Luffy, lo que hizo que Cobra abriera los ojos de par en par. Puede leer las escrituras antiguas del poneglyph, añadió, sorprendiendo aún más al rey. En cuanto a mí, mis mentores me hablaron de ellos, dijo Luffy encogiéndose de hombros. ¿Supongo que no puedes leerlos? Preguntó Cobra mientras miraba a Luffy. Técnicamente, no, dijo Luffy, confundiendo a Cobra y haciendo que Robin lo mirara con los ojos entrecerrados. Al llegar al final de las escaleras, entraron en una cámara subterránea secreta. El poneglyph está justo detrás de esas puertas, dijo el rey señalando la puerta del fondo. Luffy se acercó y la abrió, revelando el gigantesco poneglyph en medio de la habitación. El rostro de Robin se iluminó con una gran sonrisa al entrar, mientras Luffy y el rey se quedaron atrás, apoyados en el marco de la puerta. Mientras Robin descifraba el poneglyph, se veía a Luffy con los ojos cerrados y la frente fruncida, como si estuviera concentrado en algo, pero nadie sabía qué. Bueno, dijo Cobra para captar su atención. ¿Pueden leerlo? Preguntó mientras miraba a Robin. Sí, respondió mientras miraba al rey y luego a Luffy, solo para verlo allí de pie con los ojos cerrados. La historia es todo lo que hay en este poneglyph, dijo, sorprendiendo a Cobra. Cuenta la historia de este país y sus antiguos reyes. Además, la voz de Luffy la interrumpió. Déjate de tonterías, dijo Luffy interrumpiéndola. Sé que indica la ubicación de Plutón, dijo abriendo los ojos, sorprendiéndolos a ambos. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó con voz ligeramente asustada. Puedes relajarte, no me interesa esa arma. Tengo todo el poder que necesito, dijo Luffy mientras la miraba con expresión aburrida en su rostro.
Pensé que habías dicho que no podías leer el idioma antiguo, dijo Cobra mientras miraba a Luffy. No puedo, respondió Luffy con una sonrisa burloncia. Es difícil de explicar. Ni siquiera yo lo entiendo del todo. Solo sé que puedo oír la voz de todas las cosas, dijo, confundiéndolos. Si creen que les pedí que se unieran a mi tripulación solo para averiguar qué es un poneglyph, se equivocan. No necesito que me digan qué hay en un poneglyph, puedo hacerlo yo mismo, dijo Luffy con seriedad. Este poneglyph no tiene lo que tú y yo queremos, así que podemos irnos ya. Preguntó, un poco cansado de esperar. Disculpen la pregunta, pero ¿qué buscan exactamente en estos poneglyphs? Preguntó Cobra mientras los observaba. La historia perdida del mundo, respondió Robin provocando que los ojos de Cobra se abrieran de par en par. ¿Falta historia? Preguntó, a lo que ella asintió. Un vacío de un siglo en la historia registrada y arqueológica de nuestro mundo. El gobierno mundial prohíbe cualquier investigación sobre el tema y por eso prohibió la lectura de los poneglyphs. La historia faltante está registrada en algunos de estos poneglyphs. Lo que el gobierno hizo en ese vacío de un siglo le permitió tomar el control político del mundo entero, dijo Luffy con voz seria mientras miraba al rey. Esto es, algo, dijo Cobra sonando un poco abrumado. Olvídalo por ahora, podemos hablarlo luego, dijo Luffy mientras Robin asentía. Detengamos esta guerra, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Él y Robin pronto siguieron a Luffy escaleras arriba tras cerrar las puertas de la cámara que contenía los poneglyphs. Al llegar arriba, Luffy miró a Robin y habló. ¿Qué quieres hacer, Robin? Preguntó Luffy, confundiéndola. ¿Quieres ir a mi barco o al palacio conmigo y el resto de mi tripulación? Preguntó con una ceja levantada. Bueno, iba a ir al barco y esperarte allí, pero eso suena demasiado aburrido, dijo, provocando que Luffy se riera antes de asentir. De acuerdo, dijo antes de volverse hacia el rey. Ve con el rey al palacio y espérame allí, dijo Luffy antes de darse la vuelta para irse. Dio unos pasos hacia adelante antes de volverse y hablar con Robin una vez más. Ah, y yo me mantendría alejado de la princesa si fuera tú, añadió con una sonrisa que provocó la risa de Robin. Nunca tuve intención de dejar que me viera, respondió, provocando la risa de Luffy. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, una explosión gigantesca sacudió toda la ciudad de Alubarna, lo que hizo que Luffy se girara y mirara en dirección a la explosión. Al girarse, vio una gigantesca bola de luz en medio del cielo. Bien dicho, Smoker, pensó Luffy con una sonrisa. Bueno, tengo que detener una guerra, dijo Luffy con una sonrisa burlona antes de transformarse en un rayo y elevarse hacia el cielo, dejando atrás a Robin y al rey. Cuando Luffy apareció en la nube, miró al cocodrilo atado y sonrió con sorna antes de que la nube se dirigiera hacia la plaza donde luchaban el ejército real y los rebeldes. Al llegar, Luffy vio que los dos ejércitos no luchaban, sino que se estaban levantando del suelo y mirando al cielo, donde se produjo la explosión. Parece como si la onda expansiva los hubiera derribado a todos, pensó Luffy con una sonrisa divertida. Entonces miró a Crocodile y chasqueó los dedos, haciendo que el rayo que lo ataba se desvaneciera, liberando al señor de la guerra. En cuanto el rayo desapareció, Crocodile abrió los ojos de golpe. ¿Dónde estoy? Preguntó con voz afligida. Luffy no respondió. En lugar de eso, se cubrió la mano con Haki, agarró al señor de la guerra por el cuello y lo colgó por encima de la nube. Crocodile empezó a forcejear y a jadear, pero Luffy lo sujetó con una sonrisa burloncia. Quería ser el rey de esta tierra, dijo Luffy antes de retirar la otra mano con el puño cerrado y cubierto de Haki. Bueno, larga vida al rey, dijo Luffy antes de asestarle un puñetazo potente a Crocodile, que lo envió a toda velocidad al suelo. Luffy miró a su alrededor y vio que empezaban a formarse nubes de lluvia en el cielo de Arabasta. Mira eso, dijo con una sonrisa antes de pararse al borde del abismo y mirar hacia abajo. Al bajar la vista, vio a Crocodile en medio de un cráter, rodeado de miembros del ejército real y rebelde. Bueno, entonces, es hora de mi gran entrada, dijo antes de transformarse en un rayo y caer directamente al suelo. Abajo en el suelo Crocodile se encontraba actualmente tendido boca abajo inconsciente en el medio de un cráter de unos 20 pies de ancho mientras la gente de ambos ejércitos lo rodeaba con una mirada perpleja en sus caras. ¿No es ese el cocodrilo? Preguntó uno de los rebeldes. Sí, pero ¿quién pudo haberle hecho esto? Preguntó otro. ¿Quién tiene la fuerza para vencer a un caudillo? Preguntaron todos. Antes de que nadie pudiera especular sobre lo sucedido, oyeron los gritos y súplicas de una joven.
Paren de luchar. Oyeron todos la voz de Vivi. Al girarse y mirar hacia dónde provenía, vieron a la princesa Vivi de pie en lo alto de una torre de reloj. Pero antes de que Vivi o alguno de los dos ejércitos pudieran decir nada, un rayo gigante cayó sobre el cráter con Crocodile dentro y derribó a todos los que lo rodeaban. Cuando el rayo se desvaneció, todos vieron a Luffy de pie, con un pie sobre la espalda de Crocodile y su abrigo de capitán ondeando al viento, mirándolos con expresión seria. Esta guerra ha terminado, dijo Luffy con una voz fría que envió escalofríos por las espaldas de todos los presentes. ¿Quién eres?, preguntó uno de los guardias reales mientras temblaba en sus botas. Ese es el demonio del trueno, Luffy sombrero de paja, gritó un rebelde, provocando que un grupo de rebeldes y algunos guardias reales soltaran un grito de asombro. Luffy ignoró todas sus miradas de sorpresa y procedió a hablar. Cocodrilo los ha estado engañando a todos durante todo este tiempo, dijo Luffy, confundiéndolos. Él y su organización, Baroque Works, orquestaron esta guerra con la esperanza de tomar el control del país, añadió. Mentiras. Es culpa de la familia real. No descansaremos hasta que cada miembro de la familia real esté, dijo un rebelde al azar que llevaba el tatuaje de Baroque Works en el bíceps antes de perder repentinamente la cabeza, haciendo que todos a su alrededor retrocedieran asustados. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó un guardia real. ¿Alguien más quiere interrumpirme?, preguntó Luffy en un tono amenazante, haciéndole sudar a todos. Bien, ¿ven a ese hombre que acaba de morir?, preguntó Luffy señalando el cuerpo decapitado. Miren su bíceps derecho, ¿ven ese tatuaje?, preguntó, haciendo que algunos asintieran. Ese es el símbolo de Baroque Works. Era de Crocodile, dijo, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. Luffy se giró, miró hacia atrás y habló con alguien. Supongo que puedes encargarte de aquí, Igaram, preguntó con una sonrisa mientras observaba al supuesto muerto que cargaba a un niño pequeño. Igaram y el niño comenzaron a explicarles a todos las verdaderas intenciones de Crocodile y cómo usaba a la gente del país para su propio beneficio. Al terminar la explicación, todos los presentes dejaron caer sus armas. Justo cuando todos las dejaban, un trueno retumbó y el cielo se llenó de nubes de lluvia. Unos segundos después, empezó a llover por primera vez en 3 años. Todos comenzaron a vitorear y a cantar alabanzas por el fin de su sufrimiento. Luffy ignoró los vítores y comenzó a caminar hacia donde presintió a su tripulación. Mientras caminaba, la multitud de guardias reales y antiguos rebeldes se apartó, creando un camino directo hacia la tripulación de Luffy, agradeciéndole y vitoreando su nombre al pasar. Luffy simplemente lo ignoró y mantuvo una expresión estoica. Cuando se acercaba al final, vio a un grupo de marines liderados por la espadachina que siempre está con Smoker entrar en el camino y comenzó a caminar hacia Luffy. Luffy no se detuvo ni pareció tan amenazado por su presencia, continuó caminando como si no le importara nada en el mundo. Sin embargo, las personas que estaban a ambos lados del camino no eran tan relajadas como Luffy. Comenzaron a lanzar insultos a los marines debido a que pensaban que los marines estaban allí por Luffy. Cuando Luffy se encontró cara a cara con la espadachina, se detuvo a aproximadamente 1 pie de ella y un poco a la derecha. Ninguno de los dos se miró a los ojos, simplemente miraron directamente por encima del otro hombro. Había mucha tensión presente y los marines detrás de la espadachina estaban extremadamente nerviosos. Vi la explosión, dijo Luffy con voz monótona. ¿Está bien Smoker?, preguntó, sorprendiendo a los marines que estaban detrás de la espadachina. Está un poco herido, pero se pondrá bien, respondió con cierta firmeza. Luffy notó que le temía después de lo ocurrido cuando se encontraron con Ace. Bien, dile que espero con ansias nuestro próximo encuentro, dijo Luffy mientras se giraba y la miraba con una leve sonrisa. Cierto. Tartamudeó, provocando la risa de Luffy antes de seguir caminando. Dio unos pasos hacia adelante antes de detenerse, miró por encima del hombro y volvió a hablar. Espadachín, dijo, captando su atención. ¿Ese sí?, respondió ella dejando ver su nerviosismo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó causando que sus ojos se abrieran ligeramente. Tetsujii, dijo ella mientras él le ajustaba las gafas. Luffy no dijo nada más, solo asintió antes de marcharse. Tetsujii y sus marines dieron un suspiro de alivio antes de continuar hacia Crocodile. Cuando Luffy llegó a su tripulación, los vio a todos allí, con Vivi, con una expresión de cansancio en el rostro, lo que le hizo cambiar de actitud y sonreír. Parece que necesitas unas vacaciones, dijo mientras se detenía frente a ellos.
Tienes razón, dijo Nami mientras se apoyaba contra una pared. Bueno, princesa, dijo Luffy para captar su atención. ¿Crees que podrías encontrar un lugar para que mi tripulación se relaje? Preguntó con una sonrisa, lo que la hizo sonreír ampliamente con lágrimas en los ojos. Sí, puedo, dijo ella antes de llevárselos. Fin del capítulo. Bueno, este capítulo resultó ser más largo de lo que esperaba. Quería incluir algo con Shanks en este capítulo, pero lo haré en el siguiente. Espero que lo hayan disfrutado. En el próximo capítulo veremos el inicio de la organización de Luffy, algunas cosas con Shanks y a Luffy sacudiendo el mundo. Nos vemos en la próxima. Por favor, deje una opinión. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.